buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, primer programa de 2025, con ustedes, con los invitados, pues ¿qué más se puede pedir? Desearles feliz año ya no, porque ya estamos en una fecha que quedaría ridículo, pero provocarles ciertas sonrisas sí les vamos a intentar provocar. Desde luego vamos a hablar de corrupción, no faltaría más, ¿eh? Lo primero, presentar a los amigos que me acompañan aquí esta noche. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Presentar a don Mario Garcés es complicado porque es político, porque es intelectual, porque escribe novelas, porque le gusta el cine, porque ha sido secretario de Estado, por ejemplo. En fin, porque es hombre de la agencia tributaria, inspector del Estado en no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y hoy por la noche, sobre todo, un abrazo enorme a todos los venezolanos y a toda la familia venezolana que nos está escuchando. Y muy especialmente a María Corina Machado, que ha demostrado una vez más lo que es el coraje democrático. Y de eso pues hay que dar lecciones. Y si queréis hablamos de la actitud de España, ¿eh? No hay problema. Don Raúl Ramírez. Muy buenas noches. Buenas noches. Buen moreno trae usted. Bueno. Abogado, empresario y tantas las cosas. Y tantas cosas, me sumo al apoyo incondicional, sin fisuras, a los venezolanos que están en su país sufriendo, los que están fuera de su país obligatoriamente sufriendo igualmente, y avergonzado públicamente, y pido perdón al pueblo venezolano por la actitud del gobierno español, que por desgracia, o gracias a Dios, no nos representa ni muchísimo menos el sentir del pueblo español. Bueno, don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático de Derecho, hombre que ha sido o es juez en excedencia. No sé si piensa usted volver algún día a esas lides. Y bueno, que, no lo sé, no lo creo, pero vamos. Y que es diputado de Vox en el Parlamento, ¿eh? En el Parlamento le tendrían que haber dado mucha más cera a Sánchez con lo de Venezuela, porque hasta ahora no le han puesto ni colorado, ¿eh? Pero bueno. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado experto en los asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues no puedo ser menos y sumarme a este, al sufrimiento de los venezolanos. Decía Raúl hace un momentito, tantos fuera de su país, tantos como 7 millones, ¿no? O sea que eso es una barbaridad. Y también pues, con el pesar de que nuestro gobierno ni haya reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo, ni vaya a estar presente allí, ni vaya a apoyar, por supuesto, a Edmundo González, ¿no? Solidaridad con el pueblo venezolano. Claro que sí. Bueno, les decía que con el papelón que tenemos hoy, difícil arrancarles una sonrisa, pero vamos a intentarlo. Resulta que Sánchez está muy preocupado por la abundancia de palomas en la Moncloa. De hecho, se ha gastado un dineral, ahora lo vais a ver, en tratar de eliminarlas, incluso contratando al halconero del Atlético de Madrid para que acabe con las palomas. No somos tan ecologistas, Pedro. Se conoce que a este hombre las pichonas les gusta tenerlas en casa. Y tenerlas fuera de casa pues ya le incomoda más y debe haber pues una hiperabundancia de palomas y palomos. Palomos ya sabíamos que había alguno, pero palomas yo no sabía que estuviera eso tan tan abundoso de material avícola, ¿verdad? Bueno, no sé si hemos conseguido el propósito de que sonrían, pero ahí queda el intento, ¿eh? Vamos con asuntos un poco más duros, más heavies, ¿no? Más de la corrupción, que es lo que seguramente esperan ustedes del programa. Empezamos con lo más serio. Lo más serio es el rechazo del Tribunal Supremo al recurso de Ábalos para que no llevaran a cabo el suplicatorio que ya tiene la Cámara. Creo que tienen hasta en la Cámara el día decidido para decidir, valga la redundancia, si dan el suplicatorio, que parece que no va a haber mucho inconveniente, ¿verdad? Lo relevante de este auto del Supremo que rechaza el recurso de Ábalos es la contundencia de lo que dice dentro, ¿no? Que hay indicios bastantes, que no presuma usted de inocencias que todavía no se le han podido investigar, porque usted no está siendo investigado por ahora, pero ya llegará el momento. Don José María Sánchez, ¿cuándo se producirá una decisión, espero que favorable, al suplicatorio? Bueno,
Antes de contestar a esto, voy a preguntarme una cosa a vosotros y a mí mismo. Yo no sabía que el Atlético de Madrid tuviera halconero, aparte de lo de las palomas de la Moncloa. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Un cargo oficial del equipo? Las palomas se ve que incomodan en los campos de fútbol y tienen halconero como los aeropuertos. Ah, ya. Bueno, pues... No es una modalidad... No lo sabía yo esto, que tuviera halconero. Bueno, sí, vamos a ver, esto de... El suplicatorio de Ábalos, sí, el día 13 de este mes, que es el lunes. El lunes se reúne la Comisión del Estatuto del Diputado. Iba a decir, es casi una cláusula de estilo, a la que me honro en pertenecer, pero yo ya no sé si me honro o no me honro por pertenecer a ningún órgano, en fin, no digo parlamentario, digo de la vida política española, sea versión institucional o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, pertenezco a esa comisión, cuyas deliberaciones son confidenciales. Puede tener un cierto sentido, ¿no? Digo un cierto, porque la comisión ya se ha reunido en una ocasión con este objeto, porque se recibió en el Congreso no este auto que tú acabas de comentar, sino el auto que dio lugar al recurso de Ábalos y que ha sido resuelto por este otro auto que has comentado. Y bueno, ese auto, tampoco estoy diciendo aquí nada que traicione esa confidencialidad, porque ya ha circulado por la prensa, sobre todo resoluciones sobre la causa, resoluciones de la causa, propias de la causa. Bueno, pues allí se exponen un poco los hechos que la prensa ha expuesto sobradamente, que serían los hechos que se subsumirían en los cargos o delitos que, de los que pudiera ser responsable Ábalos, ¿no? Bueno, para mi sorpresa, la sala no ha remitido las actuaciones. No estoy diciendo nada que infrinja ese deber de confidencialidad, porque no estoy diciendo simplemente que ha habido un hecho negativo. Luego no puedo decir nada con contenido, sino simplemente que observo, y lo dije allí, que la sala no ha remitido copia de las actuaciones. Es algo que a mí no me convence. Es decir, es inequívoco que Vox es un partido que se muestra muy combativo contra la corrupción. Y este señor, a quien estamos viendo ahora en pantalla, pues presuntamente ha participado en ciertos hechos que pudieran tener esa relevancia criminal en relación con la corrupción económica asociada a la vida de los partidos políticos. Pero nosotros también manifestamos nuestro deseo, y lo hacemos reiteradamente, de que se dé cumplimiento a las leyes, precisamente porque tenemos un gobierno que entre sus especialidades se encuentra la de incumplirlas, la Constitución y las leyes ordinarias. Luego, siquiera sea por esta circunstancia de deterioro de la vida civil de la nación, que consiste en esta infracción constante de las leyes por el poder político, pues parece que todo se equilibraría o todo se corregiría si nos encaminásemos por un camino de cumplimiento estricto de la ley. Bueno, yo creo que hubiera sido deseable que se hubiera recibido por la Comisión del Congreso copia de las actuaciones. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una circunstancia de nuevo deplorable, cuya fuente de los partidos es que el Partido Socialista, tan pronto como se supo que el Tribunal Supremo iba a solicitar el suplicatorio para proseguir en el enjuiciamiento de Ábalos al Congreso de los Diputados, manifestó que pensaban votar a favor. Bueno, pero ¿con qué fundamento? Con el fundamento de lo que saben ellos internamente, pero no sabemos el resto de los españoles.
pues impropio de un partido que actúa en un sistema llamado democrático. Porque esto que están todo el día cacareando y hablando de la transparencia, ¿qué queda la transparencia en todo esto? Si ellos saben lo que nosotros no sabemos y simplemente dicen que van a votar a favor pero no nos explican por qué, y si lo que saben es lo que saben todos los españoles a través de los medios de comunicación, pues francamente, entonces, esto, o sea, ¿cómo se encaja esto en una hechura legal, jurídica del asunto? Es decir, el suplicatorio consiste en algo... Yo no quiero, en fin, darle una importancia extraordinaria al suplicatorio, pero el suplicatorio en lo que consiste es en lo siguiente. Si el Congreso deniega el suplicatorio, por raro que parezca, porque creo que va a parecer raro que voy a decir, el señor Ábalos no puede ser juzgado. No puede ser juzgado. Ni poco, ni mucho, ni nada. Si deniega el suplicatorio del Congreso, no puede ser juzgado. Bien. Esto a los espectadores probablemente pues les sorprenderá, porque dirán, bueno, ¿y por qué este señor, por muy diputado que sea, no puede ser juzgado si ha cometido delitos? Bueno, las leyes son así, nos gustarán o no. Mientras que si el suplicatorio es concedido por el Congreso, este señor será juzgado, es decir, seguirá el enjuiciamiento que en este momento está en curso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Luego, el suplicatorio no puede ser un trámite como el PSOE ha pretendido decir, alzando una bandera, falsamente, claro, de lucha contra la corrupción. Ah, no, por supuesto que vamos a conceder el suplicatorio, pero vamos a ver, primero habrá que examinar aquello de lo que nos informe la Sala para saber si tenemos que conceder el suplicatorio o no, porque la ley lo que atribuye al Congreso es la potestad de o de negarlo o concederlo. Y entonces añadieron además, para más vergüenza de ellos, dijeron, no diría escarnio de Ábalos, para vergüenza del Partido Socialista dijeron, es que se concede siempre. Bueno, pues entonces si se concede siempre, que desaparezca de las leyes, porque entonces si se concede siempre, ¿para qué sirve? Que haya una potestad residenciada en las Cortes que permite que el Congreso, o el Senado, si es un senador, impida que sea juzgado aquel que forma parte de esas cámaras porque considere que no al lugar a ese enjuiciamiento. Bueno, pues en estas estamos, de modo que el lunes 13 se reunirá la comisión y esa comisión oirá al señor Ábalos. Él está citado al efecto de que comparezca y se le oiga, y después de darle audiencia al señor Ábalos, pues la comisión hará un informe que llevará al Pleno del Congreso y este votará si concede o no concede el suplicatorio. El informe propondrá una resolución de denegación o de concesión. Bueno, lo que no queda duda es que el auto que rechaza el recurso de Ábalos era enormemente contundente. Raúl Ramírez. Yo voy a ir por ahí, ¿no? O sea, a mí este auto del que estamos hablando, o esta decisión del Supremo de no aceptar el recurso contra este auto, me da cierta tranquilidad. Y me da cierta tranquilidad porque, bueno, me da una confianza perdida en que el Supremo siga en su labor investigadora, porque más allá de lo que puede ocurrir el lunes 13, decía nuestro compañero José María, a la hora de conceder o no los mecanismos, yo me voy un paso previo, ¿no? Que es por qué se recurre ese auto. Entonces, a mí creo que aquí, señor Ábalos, una vez más, el Partido Socialista, representado por Ábalos, o el Gobierno, el Partido Socialista, meto el tándem de todo el mundo representado por el señor Ábalos, pues les falla la estrategia. Igual alguien pensó que declaré de manera voluntaria, porque él no tenía por qué haber declarado, lo hizo voluntariamente, y de esa declaración pensaría que igual iba a aclarar puntos que no aclaró, y declivaría un punto importante, porque al final el artículo 75 del título de la Constitución Española, que es el que recoge la inmunidad parlamentaria, al final, ¿qué te está diciendo que es el suplicatorio, más allá de todo eso? Pues un paso previo que el Tribunal Supremo tiene que realizar, es una petición, ¿vale?, al Congreso o al Senado, se puede tramitar en cualquiera de los dos, donde lo que está pidiendo es que se levante la inmunidad a una persona para poder investigarla. No es una autoculpabilidad, no es un veredicto de ningún tipo, simplemente es una petición. Entonces, quizá alguien pensó que yendo a declarar de manera voluntaria, de esa declaración decaerían los indicios que justifican ese auto. Pues mira por dónde le salió el tiro mal.
¿Qué está diciendo en la contestación al recurso del Tribunal Supremo? Que independientemente de por los motivos que uno recurra, hay indicios bastantes y suficientes. Es decir, la declaración del señor Ábalos no fue lo suficientemente contundente para aclarar las dudas que el Tribunal Supremo o los indicios racionales de criminalidad que en las actuaciones del Tribunal Supremo ha podido observar. A partir de ahí, lo uno con lo que dice mi compañero José María, es decir, cuando se trasladen en las actas y lo puedan analizar, el que no se concediera el suplicatorio por un partido o se defendiera el no por algún partido, a mí entendería que esos indicios que el tribunal ve como bastante suficientes, como pone, son demostrados por ese partido de que no, o aclararía que ni son bastantes ni son suficientes. Porque carecería de mucho sentido decir no concedo el suplicatorio y no doy explicaciones ni hago nada. Porque entonces es sospechoso, ¿no? Entonces estaríamos hablando de encubrir. Porque si yo te digo, oye, no me parece lógico perder un derecho constitucional, el 71, que es la inmunidad, porque entiendo que lo que estoy diciendo se desmonta de esta manera, ahora si me callo... Entonces, yo creo que ha sido un fallo de estrategia, creo que el Tribunal Supremo me está dando confortabilidad, todavía tenemos alguna institución, todavía, que parece que no está monopolizada, dirigida ni tutelada por el Gobierno, en este caso por el señor Sánchez, y me parece pues, que lógicamente la declaración de él fue como siempre, como es él, chulesca, no dijo absolutamente nada, no aclaró nada, el tribunal entró como salió, con los mismos dudas racionales y está siguiendo los procedimientos que hay, que es pedir, por favor, que se levante la inmunidad parlamentaria para poder investigar. Lo único que ha dicho. Mario Garcés. Si hay una verdadera plaga en este país, no es de palomas, sino de corruptos. Y este es el ejemplo claro. Y por cierto, has hablado de palomos y palomas. Quiero recordar que hay una fiesta de interés regional ya en Badajoz, que es la fiesta de los palomos, para la comunidad LGTBI. Y me imagino que David Alzagra lo sabrá por razón de erradicación, no por otra cosa que lo ignoro absolutamente, ¿no? Esa es la realidad desde el punto de vista de lo que es la combinación de las palomas y de los palomos en nuestro país, ¿no? A partir de ahí... La plaga no es bíblica. La plaga es, como bien decía José María, la constatación y la síntesis de unas prácticas muy extendidas en la política española durante muchas décadas, durante 45 años, y que fundamentalmente han prendido en el Partido Socialista Obrero Español. Y que además presentan unos rasgos y unos caracteres especialmente grotescos. Que el secretario de organización del Partido Socialista en su momento, que el antiguo ministro de Fomento esté compareciendo ahora mismo y sea objeto de este incidente judicial ya de por sí demuestra la gravedad de la situación y hasta qué punto el Partido Socialista está inmerso en un grado de, vamos a decir, de desecho de inmundicia absoluta y orgánica, ¿no? Pero quiero decir algo más. Frente al recurso que interpuso el propio Ábalos para precisamente que no se elevara esa petición de suplicatorio al Congreso de los Diputados, quiero recordar que ha sido contundente el órgano jurisdiccional, porque ha dicho que no se basa exclusivamente en las declaraciones de Aldama, porque era la defensa que tenía precisamente Ábalos. Es decir, no, es que lo de Aldama son meramente indicios testimoniales que no tienen ningún valor probatorio. No, no, lo que dice de manera contundente el órgano jurisdiccional es que no solamente se basa en esos testimonios, se basa en otras pruebas incriminatorias que por razón de acumulación evidentemente llevan a hacer esta petición directa al Congreso de los Diputados. Uno se pregunta muchas veces qué hay que hacer en este país para acabar con la corrupción. Lo plantea muchísima gente. Porque es un problema sistémico, es un problema estructural, que lleva a que determinadas personas, en un momento determinado, se afanen por intentar lucrarse en la búsqueda de los mayores beneficios posibles dentro del poder político constituido. Pues una clase política absolutamente necia, una clase política profesionalizada, una casta política absolutamente mezquina que intenta buscar beneficio de lo único que sabe hacer, es decir, de buscar beneficio de aquellas actividades que lo pueden conseguir porque desde luego si tuvieran que hacerlo por actividades propias, buscándose la vida como lo buscan la mayor parte de la gente que nos ve ahora mismo en televisión, evidentemente no lo conseguirían. Julián Salcedo. Sí, bueno, decía Raúl Ramírez en su intervención una pregunta, yo creo que con intención retórica, ¿no? No entiendo por qué se recurre el auto. Sí, lo entendemos todos, aparte de que es la técnica habitual de recurrirlo para dejar de manifiesto que no se está conforme con su procesamiento. La otra es abrir la vía al Tribunal Constitucional, porque ya ha dejado de manifiesto que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Por tanto, está dejando abierta la vía
al Tribunal Constitucional ante una sentencia que le fuera desfavorable, como presumiblemente tenemos que pensar. Segundo, yo tampoco estoy tan de acuerdo con lo que se ha comentado respecto del suplicatorio. El aforamiento es una garantía para la persona aforada, en este caso un diputado, o podría ser un senador o cualquier otro. ¿Por qué? Porque no ha de pensarse que es un simple trámite, o a mí no me parece que deba ser un simple trámite y decir, bueno, es que todos los suplicatorios se conceden siempre. Primero, se han concedido muy pocos suplicatorios para diputados o senadores, y segundo, es que no debería ser así, porque el tema no es para que se le procese, es para evitar que se le pueda procesar si no hay indicios suficientes. Es verdad que el Tribunal Supremo dice que hay indicios bastantes y suficientes, pero yo creo que para los diputados, que son los que tienen que conceder el suplicatorio que solicita el Tribunal Supremo, no debería ser bastante, deberían tener el acceso a la documentación y a las actuaciones practicadas para poder resolver con criterio. Bueno, es lo que, gracias, Xavier, es lo que he dicho. Yo he criticado esa idea peregrina del Partido Socialista, porque además es una idea peregrina en sentido, vamos a decir, intelectual, porque es un error desde la interpretación de las leyes. Y segundo, es una idea peregrina y perversa porque ellos no creen en eso, creen en esa circunstancia porque les conviene y han dicho, no, lo vamos a dar. No, nosotros no tenemos nada que mirar nada. Y además se da siempre. Y he dicho, esto es un error. Sí. El suplicatorio no es un trámite. Si se concediese siempre, sería un trámite que podría suprimirse. Porque si se concede siempre, entonces, ¿para qué existe el suplicatorio? Que me lo expliquen a mí, para que el auto vaya de las Salesas a la carrera de San Jerónimo y vuelva. Vamos a ver, es elemental que si el suplicatorio existe, tiene un contenido. Y que ya se oye por los pasillos del Congreso. No, nosotros no entramos en el fondo. Bueno, vamos a ver, yo creo que los cuatro que estamos aquí, tú no, Xavier, pero Mario, Raúl y Julián, todos tenemos formación jurídica. Bueno, entonces, ¿en qué entramos? A ver, explíqueme usted en qué entramos. Allí nos reunimos 5 diputados en la Comisión de Estatuto del Diputado y hacemos un informe, pero no entramos en el fondo. ¿Y entonces en qué entramos? ¿En si nos gusta la carpetilla, el color de la carpetilla con la que ha remitido la Sala Segunda el auto de Marras a la mesa del Congreso, a la presidencia del Congreso? No entramos en el fondo, pero perdone, es que, insisto, es que el pronunciamiento de la Cámara va a determinar que el enjuiciamiento de este señor siga adelante o no. Hasta el punto de que si la Cámara deniega el suplicatorio, lo vuelvo a repetir, no podrá ser juzgado por estos cargos. Por otros acaso sí, porque parece que en lo frondoso y selvático de la vida del Partido Socialista y de los partidos españoles, pues claro, no se puede excluir nada, ¿no? Pero por estos cargos no. Bueno, entonces, nosotros en el fondo no entramos, dicen por allí los enterados, ¿no? Los enterados, pues ya me explicará usted en qué entramos. En fin, esto es todo deplorable, es una tergiversación de cómo se deben interpretar las leyes, y luego, si queréis, y si tú lo juzgas oportuno, podríamos hablar de por qué existe el suplicatorio. Sí. Porque no es exactamente, Julián, teniendo razón totalmente en lo que has dicho, y ya por eso digo que es lo que yo había expresado antes para criticar al Partido Socialista y su interpretación de las cosas. Esto no es simplemente el aforamiento. El aforamiento es que él sea juzgado por un órgano que no es el que sería competente de no ser diputado. Bueno, y hay aforamiento, por ejemplo, para diputados regionales. Pero aquí hay otra cuestión, que es la que determina la existencia del suplicatorio. Y es que un diputado y un senador, por serlo, no pueden ser juzgados. Inmunidad parlamentaria. Juzgados por el Poder Judicial sin el previo consentimiento de la Cámara Legislativa a la que pertenecen. Ese es el sentido del suplicatorio. Y entonces hay que preguntarse cuál es la ratio, cuál es el motivo de que las leyes introduzcan esto, que evidentemente es proteger la libertad de los parlamentarios ante hipotéticos abusos del Poder Judicial, cuidado, provocados por quienes puedan ejercer acciones criminales abusivas contra diputados y senadores.
O sea, me lo apunto en la libretilla, hay que acabar con los suplicatorios por hechos que no tengan que ver con la actuación en las cámaras. Sí, la del sentido común, no la de los juristas. Hay que dedicar también el programa a las víctimas de la Dana, sobre todo combatiendo la mentira. La mentira en este caso corresponde a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que dice ya se han repartido 1.200 millones, de los cuales la mayor parte, 850, no los ha repartido el Gobierno, sino el consorcio de seguros que nada tiene que ver con el Gobierno. Así es que la cantidad repartida por el Gobierno apenas son 300 millones. Escuchen a Cuerpo. Que se han abonado 1.162 millones a los afectados por la Dana. En el caso del consorcio, más de 831 millones. De esos 831 millones han dado respuesta ya, se han sufragado las indemnizaciones en el caso del consorcio de más de 65.000 solicitudes. 831 millones respondiendo a 65.000 solicitudes en el caso del consorcio. Esto, además de la cifra absoluta, lo que vemos cuando miramos la evolución de las últimas semanas es una aceleración en la llegada de las indemnizaciones del consorcio. Momento para hablar de la salud, más se perdió en Cuba. Ya me acompaña don Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Muy buena noche. ¿Qué tal? Muy bien. Hablamos de salud por varios motivos. Tenemos varios motivos. Vamos a hablar, como acostumbramos, de la artrosis. Artrosis, esa patología que afecta a las articulaciones, que se pierde el cartílago, que duele y que además no lo vamos a poder recuperar y de momento ni curar. Pero sí que tenemos soluciones. En primer lugar, ya sabes, Xavier, que llevamos tiempo hablando de la solución de los guantes Quantis Nanotech. Una solución ante un problema que las manos las usamos muchísimo. Si te levantas por la mañana ya con dolor, con inflamación, pues pasas fatal el día, ¿no? Además que las usas tanto que lo notas rápidamente, desde que abres la persiana por la mañana, ¿no? Bueno, estos guantes, con su tratamiento onda corta, alta frecuencia, la parafina que se pone primero, masaje, vibración, van a conseguir que no tengamos dolor y que pasamos un día súper agradable en tan solo 20 minutos. Con muy poco esfuerzo. Con muy poco esfuerzo. Todos los tratamientos con tecnología propia, con tecnología vuestra, y la gente dice que esto es mano de santo para aliviar el dolor que tienen las manos. Eso es. Además hay que empezarlo a poner en cuando ya notamos un pequeño, porque dicen, oye, me duele este dedo, no me da un golpe, ¿por qué será? Viene la artrosis. Luego hemos hablado también de la rodilla. La rodilla, que claro, el tema de la rodilla es que cuando yo tengo una artrosis de rodilla y me duele la rodilla y se me inflama, dejo de hacer cosas que son súper sanas, como es caminar, como es andar, como es subir escaleras. Con lo cual, no debemos dejar de hacer eso. Las rodillas son 10 minutos, nos colocamos la rodillera. Aquí estamos trabajando con lo que son las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta para quitar esa inflamación. Y ahora la niña bonita, ¿verdad? La voy a enseñar aquí para que se vea bien, ¿no? Es un cinturón que te pones donde te duela, da igual. Eso es. Y que, bueno, pues estos puntos rojos que aprecian pues son lo que ofrece el tratamiento. Sí, en este caso esto es infrarrojo, es un LED doble, es decir, trabaja a 695 y 895 nanómetros, que lo que hace es que la circulación vaya muchísimo mejor. Luego tiene su vibración y su masaje. Dolor lumbar, dolor de espalda, dolor cervical, que a veces que no es artrosis, es posicional, el ordenador, lo que sea, con lo cual ya tenemos esa solución y yo creo que con esto, Xavier, casi tenemos todos los dolores ya tratados. Resueltos, ¿no? Casi. Por lo menos los dolores, ¿no? Esto, que es sí. lo que priva a la gente de hacer su vida normal. ¿A ti te van a dar un premio esta semana que viene? Bueno, pues me acabas de descubrir, sí, mira, además lo quiero decir porque es que es este martes, además yo digo que no es porque vayamos al premio, pero si queréis ir, es en la calle Arrieta número 12, al lado del Teatro Real, es donde está la Real Academia Nacional de Medicina de España, y es que el sitio es maravilloso, es precioso. Luego va a ser un acto y ahí vamos a recoger el premio. Al que pueden asistir todos los que nos estén viendo. Eso es abierto. Ahí nos podemos conocer y yo conocerles a ustedes, y es un premio que se da a la divulgación de la salud, ¿no? Y bueno, pues es un orgullo de verdad recogerlo y estar allí con todos esos médicos tan importantes. Muchas felicidades en la parte que nos toca. Adolfo Albistur, mejorando tu vida. Gracias una noche más por estar aquí. Si quieres le digo el teléfono para llamar. Venga, claro. Vamos a decir el teléfono para que marquéis ahora. Es tarde, nos vamos a coger, pero tranquilos porque os devolvemos la llamada. Cualquier producto sabéis que va con un importante descuento y os regalamos el tensiómetro que habla. 900-730-122. Pues nosotros nos vamos a publicidad.
Ya estamos de vuelta. A mí me deja tieso lo de Cuerpo porque los fondos de esos 850 millones que han entregado los señores del Consorcio de Seguros provienen de vuestras pólizas de seguro y de las nuestras. ¿Eh? Y ¿qué incide el Gobierno en el consorcio? Pues tiene un papel, digamos que regulador, tutelador. ¿Eh? Nada más. La celeridad en responder a las 65 solicitudes de ayuda se la hay que atribuir a quien se la tienen que atribuir, al Consorcio de Seguros, y no al Gobierno, que apenas ha sido capaz de repartir 300. La diferencia, porque él tampoco presume de la cantidad, debe pensar que no sabemos restar. No sé lo que piensa. ¿Algún comentario al respecto de lo de Hombre, Navarra? solamente un comentario. El señor Cuerpo, que aparte de mentir, lo único que hace es endeudar a este país, porque la única manera que dirige la economía es disparando la deuda pública española, que lo único que sabe hacer es, pues ya que miente, por lo menos que mienta con los datos correctos y que se fije un poco lo que han hecho estas personas que tanto critican, empresarios como el señor Roig o Mercadona, donde en una semana hizo llegar las indemnizaciones y las duplicó en 2. Que revise también esas ayudas que está haciendo o que dice que están haciendo las entidades financieras, donde son auténticas trampas esos créditos, donde se dan carencias con intereses devengados, esas ayudas camufladas en préstamos. Es decir, que no hable de aquello que no corresponde al Gobierno, que no hable de los fondos que no son del Gobierno y que se preocupe porque las ayudas estatales que sí están bajo su discreción y del Ministerio de Hacienda empiecen a fluir. Porque está hablando de todo lo que no dependen de ellos, pero no ha hablado ni un segundo de aquello que sí depende de él. José María Sánchez. Yo quiero hacer un comentario sobre Cuerpo, porque Cuerpo es un ministro para mí desconcertante. Con este aspecto frailuno, casi franciscano, y con esa cadencia indudablemente amable, correcta, pues yo he tenido de él una buena impresión de inicio, sobre todo por comparación con su predecesora, que me resultaba una señora súper cargante y además me pareció de una incompetencia máxima. Ella verdaderamente agotó la incompetencia o la impericia en el ejercicio de una cartera tan importante. Este hombre, pues a mí me causaba una buena impresión, pero, y se lo he dicho alguna vez en la comisión, cuando comparece, porque comparece trimestralmente para rendir cuentas de la ejecución de los fondos, pues es muy decepcionante. Es muy decepcionante. Se alinea en esta continuación o continuidad de una impolítica, porque no sabemos cuál es la política o no política o despolítica económica del Gobierno, y él pues nada, hay unos apuntes, toda esa macroeconómica, que siempre los datos que le convienen, pero seguimos sin saber cuál es la política económica del Gobierno. Es un señor, como digo, muy decepcionante, pero es un hombre, sí, correcto en las formas y de maneras, como digo, de apariencia austera. Pero ya he comentado también alguna vez en este programa que este tipo de ministro que procede de altos cuerpos de la administración, porque no es el único que tiene esa condición en el Gobierno, hay otros y ha habido otros, tan pronto llegan al Gobierno presidido por Sánchez, sufren un fenómeno de encanallamiento. Y ya el virus ya lo tiene, ya se ha contagiado y progresivamente pues el virus hará cuerpo en él, y nunca mejor dicho, y el cuerpo acabará siendo vírico. Hará cuerpo. No somos nosotros los que le califican de mala persona, que eso le viene de los socios del Gobierno. Y ha sacado usted un tema que no podemos dejar así como cualquier cosa. Son tan incapaces a la hora de repartir los fondos europeos que han tenido que pedir ayuda a las 4 grandes consultoras de este país. Háganlo ustedes, que nosotros no somos capaces. Ahora espero que funcionen y que lleguen a quien las pidió, las ayudas. Julián. Sí, pues me sumo a los comentarios que ha hecho José María Sánchez, ¿no? Las recientes últimas declaraciones del ministro Cuerpo no son de contenido técnico en materia económica ni en materia financiera, son de contenido político. Me estoy refiriendo al menos a 3, incluida esta. La primera, ante la situación de la economía española, sigue lanzando el mensaje de que todo va bien solo porque el crecimiento del PIB, pues efectivamente registra unos datos positivos, o el del paro, pero no añade los desequilibrios que tiene la economía española. No estaría mal que él, en ese plano
técnico que es el que debe tener. Estamos hablando de un Ministerio de Economía que es un ministerio eminentemente técnico. Hay otros ministerios de carácter más político, pero el suyo no lo es, ¿no? Me refiero, el primero, a esta cuestión de la situación de la economía española y sus perspectivas para 2025, que empeorarán las de 2024, a pesar de que el rumbo de la economía europea debería mejorar, etcétera, pero hay factores, como no me voy a extender ahora, la paridad dólar-euro, etcétera, que nos van a afectar de forma decisiva, ¿no? O, digamos, nuestra dependencia energética. La segunda es la que te has referido, no le llamamos mala persona, pero son sus recientes, contestaciones a la ministra Yolanda Díaz, ¿no? No ha negado que se vaya a modificar, a reducir la jornada. Lo que ha dicho, bueno, estamos en ello y tal. No, oiga, si usted lo que tiene que hacer es decir, como técnico, que debe, ese papel técnico que debe tener, es que mientras la productividad de la empresa española no mejore, o esto no sirva para mejorar la productividad de la empresa española, esto solamente es una subida de salarios encubierta y, por tanto, incrementar los costes de las empresas que ya no pueden más, sobre todo las pequeñas, las pymes, ¿no? Y ya esta tercera, pues es el remate final, ¿no? Efectivamente, es el Consorcio de Compensación de Seguros el que realmente ha puesto la parte más importante, que está ahí para eso, evidentemente, ¿no? Pero el consorcio se conforma, se nutre de las primas que satisfacemos los particulares, ¿no? Por tanto... Decía José María, y decía con razón, que hay muchos técnicos que sufren una metamorfosis. Es la metamorfosis del maqueto. El momento que el técnico se convierte en político, necesita justificar esa designación. Y son los más beligerantes, son los más belicosos a la hora de defender posiciones políticas, ¿no? Le va a pasar a esa señora que han nombrado también ministra de Industria, que tiene nombre de ascensor, no me acuerdo porque soy incapaz de pronunciarlo, pero porque son gente además que en la vida habrían sido ministros, pero por razones absolutamente circunstanciales. Es una especie de fortuna, es como la tiza de Brecht que la lanza y de pronto cae en un sitio y es ministro, por de pronto llegan a ser ministros. Porque son alguien que les toca ser jefes de gabinete, de pronto secretarios generales de no sé qué, pero porque forman parte de cuerpos superiores. Y ya digo que esos procesos de transformación, esos procesos de metamorfosis kafkianos se producen en muchos de ellos, ¿no? Por otra parte, esta ha sido una semana curiosa, porque no sé si por ratos que ha suministrado el gran cuerpo, al otro gran cuerpo de la Moncloa hemos llegado a la conclusión que gracias a la muerte en la cama de Franco, pues la verdad es que la economía española sufrió una transformación de la mano del socialismo durante 50 años. La verdad es que las cosas que se escuchan en este país son de una vergüenza ajena absoluta, ¿no? Decir que la renta española per cápita, el año que murió Franco, que por cierto no se han cumplido todavía 50 años, se cumplirán el 19 o el 20 de noviembre según las versiones, yo ahí no voy a entrar ya, si murió el 20 o murió el 19, que era de 15.000 euros. Eso es falso, era de 1.010 euros, según la Cámara de Comercio de España, y esa proyección que ha hecho respecto a lo que ha evolucionado la renta per cápita es simplemente un dato. Los últimos 5 años de la vida de Franco, la renta per cápita de los españoles creció el triple que la renta per cápita que ha crecido en la economía española en la época en que gobierna Sánchez. Con esto no digo que uno sea mejor gestor económico, no, simplemente doy datos objetivos, ¿no? Por lo tanto, Cuerpo, que también forma parte de esa tradición de políticos de Badajoz o de Extremadura, forma parte del palomero ese de Badajoz, pues la verdad es que debería darle mejor los datos, ¿no? Y efectivamente la economía española, que es extraordinariamente elástica y expuesta a los cambios de ritmo económico cuando se producen grandes crisis, baja de manera estrepitosa y crece de manera también exponencial, teniendo en cuenta cuál es la estructura fundamentalmente que se apalanca en torno al turismo y en torno a la construcción. Modelo económico. Esa es la realidad, por eso cae tanto y por eso sube tanto. O sea, esto no es un logro de Cuerpo no tiene absolutamente nada. Es más, yo me he dado cuenta que muchas veces la política económica es una cosa que es una especie de proceso de justificación mediante argumentario de los políticos de cómo evoluciona la economía a pesar de ellos. Con todos los partidos, ¿eh? O sea, vamos a meter el argumentario y si me sube la economía, qué bien, y si no me sube la economía, vamos a ver cómo justifico que es culpa de los anteriores. Bueno, esto es un poco triste, ¿no? Pero la verdad es que decíais algo que a mí, que me ha tocado ser comisionado para la reconstrucción de Lorca, me tocó varios años, yo lo que no hacía nunca era, cuando daba la descripción o comparecía para decir cuáles eran las ayudas públicas, evidentemente
daba razón de las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, pero no lo decía que fuera un logro del gobierno, porque efectivamente la contribución se basa en la aportación privada del seguro. Y por eso es tan rápido, porque funciona de manera automática. En el momento que se produce la contingencia, se produce la concesión de la prestación. Lo que realmente tenemos que analizar es si las ayudas nuevas, aquellas tanto en régimen de concesión directa como en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva, se van a dar con celeridad. Y ya veréis como cuerpo no sabe ni lo que es ayuda, ni lo que es celeridad, ni lo que es concurrencia competitiva, ni lo que es concurrencia no competitiva. Bueno, vamos al primer asunto después de lo de Ábalos y el Supremo. El primer asunto de corrupción le hemos visto declarar por primera vez en un juzgado de Badajoz, para mayor alegría de don Mario Garcés, a David Azagra, este que no usa el apellido, este que es un músico extraordinario, que, mira tú por dónde, dice que en Google encontró que se buscaba un experto en música y en orquestas, y que siguiendo esa indicación de Google consiguió la plaza, eso sí, unos días después de que Pedro Sánchez fuera designado secretario general del PSOE. Bueno, de las declaraciones les subrayo una cosa. ¿Hay alguien en España que, llamado a declarar como imputado, como testigo, da igual, no sepa la dirección del lugar donde trabaja? Pues sí, el hermano de Sánchez. Un hermano que se ha buscado un abogado que también va a dar mucho juego, ¿eh? Lo digo pensando en el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que da un juego extraordinario. Este también. Se les ocurren unas comparaciones y unas metáforas que de verdad que son la alegría de la huerta. En plena expectación mediática llegó David Azagra a los juzgados de Badajoz. Era la primera vez que el hermano del presidente del gobierno se sentaba ante la jueza que lo imputó por presuntos delitos contra la administración pública. Amañó la Diputación de Badajoz la plaza para David Azagra. ¿Cómo y por qué llegó a ese puesto si en ese momento residía en San Petersburgo? Eran varias las preguntas que cercaban y cercan al hermano del presidente del gobierno. Pues bien, David Azagra ha declarado que conoció la convocatoria de la plaza a través de Internet. También ha negado su absentismo laboral, asegura que trabaja todos los días de la semana, que no fue él quien pidió teletrabajar y que va al despacho cuando lo necesitan. Sin embargo, no ha sabido especificar dónde se encuentra la oficina de artes escénicas que él mismo dirige. Más tarde, ante los medios, su abogado ha declarado que la oficina no tenía espacio físico. La oficina no tenía espacio físico porque la oficina era una manifestación, un espejo de su puesto de trabajo. En la declaración, que duró poco más de una hora, Azagra también respondió preguntas sobre su relación con el PSOE. Asegura que no tenía ningún contacto con los socialistas extremeños porque cuando se creó el puesto en octubre del 2016, Pedro Sánchez estaba en sus horas bajas en el partido. En calidad de imputado también declaró Miguel Ángel Gallardo. El líder del PSOE extremeño ha salido en defensa del hermano de Sánchez y ha acusado a la ultraderecha de mediatizar la justicia. Señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón, y es un intento de la ultraderecha y de la derecha de mediatizar la justicia. También atendió a los medios el abogado de David Azagra. Llamativa fue su respuesta al ser preguntado sobre si el hermano de Sánchez conocía cómo se creó su puesto en la Diputación pacense. ¿Cómo va a explicar eso? Si él no tiene absolutamente nada que ver. Es como si me organizáis a mí una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca. Este Emilio nos va a dar unas jornadas estupendas, ¿eh? Qué comparación más oportuna y qué mal deja a los amigos, ¿eh? Emilio debe tener unos amigos peligrosísimos. Bueno, el eje central de todo esto, ya se sabe que las declaraciones del imputado no suelen aclarar el fondo del procedimiento. El fondo del procedimiento es quién ordenó la contratación. ¿Quién la ordenó? Y en eso se tiran las pelotas los unos a los otros y ninguno de los que han pasado por el juzgado, por ahora, asume si fui yo. Fui yo el que decidió que además no se sometiera a ningún tribunal, fui yo el que decidió que no se valoraran sus aptitudes de manera técnica y fui yo el que firmó el contrato y a partir de entonces cobra. También quedó en un claroscuro rotundo esto de que alguien pueda cobrar su sueldo de dinero público en España y declararse ciudadano fiscal portugués. Pero esto ya qué demonios acaba siendo. En fin, voy a empezar con don Raúl Ramírez porque es amigo del abogado en cuestión, de Emilio, el de la fiesta. Pues, os reís, pero es verdad. Os reís, pero es verdad. Y probablemente sea
la intervención más complicada que he tenido. Pero no era usted el amigo del cumpleaños. No era de la fiesta, no me han llevado. Y me consta que Emilio nunca ha ido a ese tipo de fiestas. Conozco a Emilio, es compañero mío de facultad. Emilio estudió en la Universidad de Navarra. Hace ya unos cuantos años, nos conoceríamos desde hace 30 años, Emilio. Emilio, interprétese bien lo que voy a decir. Emilio es buen profesional. Tengo alto valor de él como profesional. Es profesor o catedrático en la Universidad de Extremadura, de Derecho. Es una persona técnicamente, tiene 20 y tantos años de formación, ejercicio de profesión. No es ningún advenedizo y no es ningún recién llegado. Ahora bien, yo creo que Emilio se ha equivocado. Lo creo personalmente yo. Y yo creo que desconozco las razones por las cuales Emilio aceptó este caso. Puedo interpretarlas. Quizá desde Badajoz, recibir un caso de impacto nacional, uno puede ver dos bloques. Qué bien va a ir la facturación de mi despacho a partir de ahora. Y por otro lado, pues hombre, y quizá en Badajoz no estamos tan acostumbrados a tener la presencia mediática que se tiene en Madrid, ¿no? Y hombre, pues cuando uno se mete en esto, pues hay una parte, no nos engañemos, los focos se enamoran, en un sentido o en otro, y tienen cierta atracción. ¿Cuál es el riesgo? Pues no saber defenderte de lo primero y de lo segundo. Y yo creo que Emilio ha hecho un mal papel en la opinión pública porque se ha expuesto a lo que no debía. Tenía fácil contestación a las preguntas de un muy buen periodista. Simplemente o no contestar o mantener el secreto hasta que no acabe el procedimiento, cosa que no hizo. Él se metió en la boca del lobo y creo que se estará, y es personalmente, arrepintiendo toda su vida. Pero quiero dejar constancia de que es un gran profesional. Otra cosa es que haya hecho un mal papel ante los medios públicos y veremos cómo lleva el procedimiento. Dicho todo esto, y saliendo del atolladero, no solamente es quién ordenó la creación de esta posición. Hay dos preguntas más. ¿Quién la ordenó? ¿Quién la autorizó? ¿Y cómo se autorizó o se creó esa posición? Porque ahí tenemos a la segunda parte, ya no don Emilio ni su representado, sino, bueno, para el miembro del Partido Socialista, sé que solamente saben hablar de la derecha, ultraderecha, megaderecha, y ya no sé cuántas derechas hay en este país, hay más que izquierdas, ¿no? Pero hay que entender que ese mismo señor 2 días antes había denegado la creación de presupuesto y había dotado calificado como no necesaria la dotación presupuestaria para la creación de esas posiciones. Al día siguiente se autoriza y se crea. A mí me cuesta entender mucho cómo alguien como el señor Sánchez, Daniel Sánchez, Daniel Sánchez, desconoce a su equipo. Han llamado a los 2 subdirectores de su área. Sí, uno dice que no le ve uno desde le la vio pandemia. un día en el COVID y otro nos dice, declarado que es que no sabía que era su jefe. Hombre, me cuesta entender que uno no sepa quién es su jefe. Pues entonces, ¿qué tipo de...? Estas son declaraciones en sede judicial, que no estoy diciendo nada que no se ha dicho en sede judicial. El segundo punto, que es más curioso, es que este señor, estando de baja, señor Sánchez, pidió un aumento de sueldo. Échale guindas al pavo. Es decir, y el tercer argumento que han dado... Y se lo dieron. Y se lo dieron. Y el tercer argumento que anda ahora es que sus funciones principales, ya no sabíamos qué decir, nos reímos de la creación de Emilio, que es para reírse, insisto, no quiero justificarlas, pero sí aclararlo, pero es que las del otro son aún mayores. Es que el objetivo principal es extender la ópera como elemento necesario de la cultura en los pueblos de Extremadura. Y, hombre, hasta lo que yo conozco de Extremadura, creo que hay otras prioridades, empezando por las comunicaciones, mucho más altas que extender la ópera a aquellos rincones pequeños. Entonces, bueno, yo creo que tiene muy mala solución. Ya no vamos a entrar en la Inspección de Hacienda, te lo voy a dejar a ti, la opinión de la Inspección de Hacienda al respecto, pero, entre otras cosas, porque sabes bastante más que yo, pero desde luego una cosa está muy clara. Hay otro punto importante. Hemos tenido suerte, aquellos que perseguimos la verdad o luchamos contra la corrupción. La jueza que lleva este caso. Tengo muy buenas referencias, pero no porque sea partidista. Ojo, aquí cuando uno habla de que tiene buenas referencias de un juez, parece que es de tu lado o del otro. No, lo aclaro. Por meticulosa, por profesional. Me da igual del partido político que sea. Pero es una persona que es meticulosa, que es profesional, que está ejerciendo su función judicial y que se está, de momento, ausentando de la aparición mediática que se le está provocando que haga. Que si es amiga de uno, que si es amiga de otro, que si lo conocía en Badajoz Pepito o fulanito. Está haciendo su labor discreta y directa. Con lo cual, yo creo que es una de las previsibles condenas claras. Creo que tiene muy poca defensa, más allá de las tonterías o los espectáculos públicos, vamos a ver. Creo que
intentar disipar, salvo que hagamos un error de procedimiento en la forma, que no en el fondo, va a ser muy, muy difícil que salga indemne el señor Daniel, ilustrísimo hermano. Y, por tanto, que salga indemne el señor presidente del Gobierno. Porque si algo está claro que el tubo de conexión es evidente. Es imposible culpar a uno y exculpar al otro. Porque uno está donde está por ser lo que es y ha sido por la instrucción que alguien ha dado. El de la Diputación de Partido Socialista, aparte de querer promover como promovió por sus decisiones, alguien tiene que rendirle cuentas. Por hacer una nota a pie de página sobre el abogado Emilio. El abogado Emilio, del 100% de su trabajo en este caso, apenas va a responder por un 20%. El otro le llega hecho desde Moncloa, en una maletita, con unos correos electrónicos. Y si del 20% que me queda meto la cagada de la coca en el cumple del amigo, pues ya, chico, no sé qué queda. Mario García. Bueno, yo estoy llegando a la conclusión que el Partido Socialista tiene un Tinder de oposiciones y un Tinder de cátedras. Que ya da igual el boletín oficial del Estado, los boletines provinciales, directamente al Tinder. Y aquí de pronto un señor declara de manera absolutamente impávida que él accede a este puesto bajo conocimiento a través de Internet. Y luego no recuerda qué página ni qué puesto. No recuerda absolutamente nada, como dice que él no sabía nada de Badajoz, que no conocía Badajoz y que de Portugal solo conocía el Alentejo y de vacaciones. Estoy por pensar que tampoco sabe nada de música, que lo conoce también intuitivamente, si es puestos a conocerlo. En un puesto, además, que no existía previamente. Qué casualidad, porque ese puesto estaba cubierto por una A2. Y ahora elevan el nivel de pronto para que alguien que no conocen absolutamente de nada y que al parecer nadie sabía que era el hermano del presidente Sánchez, qué casualidad es porque Badajoz es muy pequeño, Azagra. Corre el triple que el A2. Badajoz es muy pequeño, Azagra. Y se te ha visto con mucha gente, Azagra, como para pasar tantas horas con tanta gente y no haber contado que eres el hermano de Sánchez. Y con mucha gente el Partido Socialista Obrero Español. Azagra, era el secreto mejor guardado de tu vida. Resulta que has pasado horas en casas de muchos políticos de Badajoz y de mucha gente conocida, no solamente en la capital de Badajoz, sino en otras ciudades, y resulta que nadie sabía que eras el hermano de Pedro Sánchez. Esto es de una insolencia intelectual absoluta. En tercer lugar, evidentemente nadie sabe cómo se creó el puesto, ni de dónde venía la instrucción. El presidente de la Diputación vemos que es un hombre desahogado. Sí, sí. Y algo sabe Azagra sobre esos desahogos, me imagino, intelectuales, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Pero son siempre intelectuales los desahogos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero yo creo que había mucho desahogo ahí. Pero nadie sabe absolutamente nada. Yo desconocía que este era el hermano de Sánchez, ¿por qué voy a saber yo que este era el hermano de Sánchez? Nadie sabe nunca absolutamente nada. Es que Sánchez es un apellido muy común en España y por lo tanto Sánchez hay muchos. Esa es la realidad, ¿no? Luego, el hombre, las personas que trabajaban para él, no lo reconocen. Hay una comedia que se está interpretando ahora mismo en Madrid de un texto de Lars von Trier, del director y escritor danés, que es El jefe del jefe, que es una obra que consiste en que de pronto descubren todos los trabajadores que no tienen jefe y que llevan durante años trabajando para alguien que no existe. Pues esto ha debido ser algo muy parecido. Esto es una comedia en clave española. De pronto resulta que donde tenía que haber un jefe no existía el jefe. Pero además, por lo visto, ahora alguien dice que era muy asfixiante el jefe. Pero ¿cómo puede ser asfixiante alguien que no está? Alguien que no conoce su espacio de trabajo. Por favor, hay 3,5 millones de empleados públicos. Alguien que nos diga, que nos envíe un mensaje ahora mismo diciendo que siendo empleado público no sabe qué mesa tiene. Este señor es el único en toda la administración pública española que no sabe qué espacio físico tiene dedicado, aunque sea a tiempo parcial, para poder trabajar para la administración pública. Y finalmente, a pesar de que no conoce Portugal, toma la decisión, seguramente también por una especie de ingeniería, no sé, una especie de pentecostés residencial, de vivir en Elvas. Por cierto, aunque vivas en Portugal, como el pagador, y hablo ya ahora como inspector de Hacienda principal y único, es la Diputación Provincial, tú tienes que tributar en España. Claro. Es así de claro, es que además no admite ningún tipo de prueba en contrario. Bueno, no tú y cualquier español, él parece ser que no. Bueno, él es un hombre del mundo. Claro. Y además ahora de Badajoz, aunque no lo conocía ya se ha hecho. O tailandés, es decir, también tiene... es todo tan ridículo. Es todo tan grotesco. Mira que hemos visto escenas a lo largo de los últimos 40 años de corruptos que han contado unas trolas, unas mentiras, unas imposturas absolutas. Pero lo de estos señores, lo del pichoncito, es maravilloso. O sea, entre la pichona y el pichoncito se van a llevar por delante al hombre. Pero es que, hombre, por lo menos, y es lo que decíais, que se lo lleven bien preparado.
Que en una causa judicial hay que decir las cosas claras. Y por cierto, por acabar con el abogado, que estoy convencido que es un buen profesional, pero que creo que se ha deslumbrado por los focos. Yo entiendo que la presión en este caso le puede, ¿no? Si yo voy a una fiesta y hay coca, puedo hacer dos cosas: o largarme o no consumirla. Pero no vaya a ser que esté. Además fue sabiendo que había coca y encima la consumió. Mario, entonces sí que tiene un problema. Solo una cosita, Mario, y nos interrumpo. Eso es así en una sociedad normal. En el Partido Socialista, si van a una fiesta con coca, yo no sé cuántos se van a Es que la sociedad de la nieve. Después de los seres, si defiendes a un socialista, hay algunas palabras prohibidas. Putas, coca, esas... Los puteros tienen una característica muy concreta. Va a interpretar la segunda parte de la sociedad de la nieve, seguramente. Julián. Muy bien. Bueno, yo lo primero me vais a permitir que yo creo que debemos o no debería ponerse el foco en el abogado. Claro. Y deberíamos ponerlo en realmente quien le interesa, que es el investigado. Recomiéndaselo a él. Incluso, claro, no. Quiero decir que independientemente de la amistad y haber sido compañero de estudios con Raúl Ramírez, lo que quiero decir es que este hombre, no cuestiono su profesionalidad ni su experiencia, etcétera, pero desde luego en sus manifestaciones ante los medios no ha podido ser, no han podido ser peores, ¿no? O sea que no le hacen favor. Quiero pensar que no hayan sido deliberadas, repito, para mover el foco, ¿verdad? Porque también podría haber ocurrido. Y sobre todo en la cuestión, ya hablando del investigado, de David Sánchez, yo creo que también el foco hay que ponerlo en el procedimiento de contratación, que puede estar viciado de origen, porque claro, ahora vamos a ir profundizando. Acabamos de conocer cosas que no se sabían. Suponíamos que los procesos de contratación pública de personal están sometidos a una normativa vigente en la Diputación correspondiente, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en este caso, lo que ocurre es que ahora se entera por internet, o sea que no hubo una convocatoria pública, al menos él no debió desconocerla, etcétera. Insisto, yo creo que el procedimiento puede estar viciado de origen y podría llegarse a ese caso extremo, que quizá no se ha contemplado, de que se anulara la convocatoria, ¿no? A pesar de llevar 5 o 6 años en ello, ¿no? ¿Cómo sueltan las verdades? Viciado de origen, yo estoy convencido de que sí. José María. Bueno, yo también, pero no, yo digo esto de dos alternativas de lo de si van unos socialistas a una fiesta y hay cocaína, dices, o se quedan o se marchan. O se quedan y consumen cocaína o se marchan. No, yo creo que hay una tercera alternativa que sería la genuinamente socialista en el sentido del PSOE. Yo creo que coge la cocaína y se la lleva para revenderla. Eso es lo característico del PSOE que conocemos. El socialismo así teóricamente, el socialismo científico, pues no lo sé. Pero vamos, estos que conocemos... Bueno, sobre lo de este individuo, el hermano, el de las bolsas, el señor de la batuta del imperio, porque parece ser que algo hizo de música en San Petersburgo. Parece ser. No, yo digo parece porque todo es siempre un poco confuso. Toda la familia acaba allí. Sí, bueno, vamos a ver. Pero es que, yo no sé, es que ¿tenéis alguna duda? No digo que esto tenga carácter penal, eso luego habrá que ver el tribunal cómo lo califica. Pero ¿alguno de los presentes y alguno de los espectadores tiene duda de que este señor ha sido contratado como asesor musical para la ópera o para espectáculos líricos por la Diputación Provincial de Badajoz, porque era entonces, cuando fue contratado, el hermano de quien entonces era ya secretario general del Partido Socialista? ¿Pero tenéis alguna duda? No. Pues ya está, pues entonces no merece la pena hablar más. Es más, ahora habrá que saber si esa contratación se ha hecho de modo tal que se han cometido además delitos. Ahora, que es un caso de un enchufe trifásico que produce la electrocución de cualquiera que se aproxime al dispositivo eléctrico, esto es evidente. O sea, el que has puesto aquí en el corte, el del presidente de la Diputación Social, era ya presidente de esa Diputación cuando Sánchez, hermano, o sea, Sánchez el de las palomas y los halcones en la Moncloa, ya era secretario general, y entonces hablarían, le diría, oye, mi hermano quiere volver a España, lo que sea, en fin, vamos a ver, pero esto, no sé quién puede tener duda a día de esto, insisto, esto es así, yo no tengo ninguna duda, pero no tengo ninguna duda porque tengo lo que también en algún caso en este programa he comentado, tengo la certeza moral. No tengo ni la certeza ni física ni metafísica. Tengo la certeza moral después de ver la información, porque es que si no, todo es inverosímil. O
sea, que es que la Diputación... Vamos a ver, es que es inverosímil que la Diputación Provincial de Badajoz se vaya a buscar a un señor a San Petersburgo para contratarlo de asesor musical. Pero vamos a ver, ¿no habrá en España personas competentes con formación o musical o musicológica o en general en relación con las artes líricas o escénicas más ampliamente para contratar en la Diputación Provincial de Badajoz? No. Y este señor viene de San Petersburgo, parece ser que pasando ¿por dónde era? Milán. Por Milán, no, pero también había una nota de exotismo adicional, venía de Tailandia también. ¿No? Ahí yo no dudo del cosmopolitismo de la ciudad de Badajoz, pero vamos, hasta ese punto, no. Vamos a ver, esto es clarísimo. Ahora, hay una causa criminal y entonces se está investigando si en esa contratación, sobre esa base de la que nadie puede dudar si tiene un mínimo de sensatez, pues veremos si además eso ha dado lugar a la comisión de delitos. ¿Qué es lo que está investigando la juez instructora? Nada más. Nada más. Y no sé si el señor Cortés, abogado y catedrático de la Universidad de Extremadura, no sé si es de la escuela del abogado de Sánchez y de doña Begoña, que como reacción a la imputación de Begoña le dijo que lo procedente era querellarse contra el juez instructor, defensa que yo no he visto en mi vida en ningún ejercicio de profesiones jurídicas, y he ejercido algunas, y he sido abogado muchos años, lo sigo siendo, no he visto una defensa consistente jamás. Y él, Sánchez, el hermano de las palomas y los halcones, el monclovita, se querelló contra el juez Peinado porque la forma en la que pretendía recibirle declaración en condición de testigo le parecía disconforme con la ley. Pues no lo sé, a lo mejor Cortés es de esta escuela y ahora no, le cae a la pobre juez instructora una querella. Tenemos mucha suerte en la elección de los abogados defensores de lo que es el entorno familiar de don Pedro Sánchez. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Hombre, yo si no fuera diputado de Vox, yo me... Vamos al caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde en ese caso ha habido una declaración muy importante. La estrategia de Moncloa es decir, aquí filtramos todos somos igual de malos, no se puede pretender que el fiscal, uy, qué barbaridad, no, creemos en que él es el gran luchador contra el delito fiscal de la pareja de Ayuso. Y bueno, pues ha ido a declarar como testigo Miguel Ángel Rodríguez, quien les ha hecho al globo de la pretensión, esta todos filtramos, le ha hecho un agujero enorme con sus declaraciones. Citado como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Rodríguez se ha sentado ante el magistrado del Tribunal Supremo. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso llegó al Supremo ante una gran expectación mediática. Ante los medios, reconoció que fue el propio novio de Ayuso el que le facilitó el correo electrónico en el que el fiscal se mostraba abierto a ese pacto. Asegura además que lo difundió, pero después de que se hiciera público en los medios de comunicación. No es obstáculo para poder llegar a un acuerdo, si su cliente y usted así lo creen. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un nivel anterior que yo desconocía. Rodríguez también ha defendido que el fiscal general del Estado tiene que ser condenado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar, para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Con esta declaración de Miguel Ángel Rodríguez, Moncloa ha fracasado en su intento de cubrirse las espaldas y cargar el peso de la filtración en el jefe de gabinete de Ayuso. El líder de los socialistas madrileños, Óscar López, salió en defensa del fiscal general y su equipo y negó que la filtración saliera desde Moncloa. El señor Rodríguez decidió filtrar una mentira a un medio de comunicación, esa es la verdad. Ahí se originan todas las filtraciones, esa es la primera filtración, la filtración que se hace por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, la cronología de los hechos desmiente a Moncloa y deja claro que Rodríguez no ha cometido ningún delito. Todo lo que difundió lo hizo después de que una filtración ilegal permitiera a algunos medios de comunicación publicar las negociaciones entre Hacienda y el abogado de González Amador.
Es más, la propia UCO deduce que el fiscal general pudo tener un papel preeminente en la filtración de dichos documentos. Más aún, después de que los agentes comprobaran que García Ortiz cambió de teléfono móvil tras ser imputado por el Supremo. Sobre la cronología, Miguel Ángel Rodríguez dice que recibió la documentación del interesado, por lo tanto él la utilizó o no, pero tenía permiso del titular de esas negociaciones con la Fiscalía, y que pues eso pasó 3 horas después de que el asunto ya estuviera publicado en los medios, y que él pasó esa información a un grupo de periodistas 13 horas después de que el asunto campara por todas partes. Eso es lo que desmonta el globo de todas. Miguel Ángel Rodríguez. No tengo la barba. Miguel Ángel. Está mucho más joven. Estoy un poco más joven Mario que Miguel Ángel. Vamos a ver, lo que está haciendo el Partido Socialista es intentar equiparar dos situaciones que son absolutamente inequiparables. No se asemejan absolutamente en nada. Lo que queda demostrado es que Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a una determinada documentación, ya fuera a través del novio de Ayuso, del abogado del novio de Ayuso, y que hizo uso de esa información. Si la hizo con autorización o no de los que lo cedieron, yo no lo sé. Ellos verán, eso ya se decidirá. Pero la fuente es la fuente, y por lo tanto esa fuente no es delictiva. Si el fiscal general del Estado, que es un garante desde el punto de vista de la defensa de los intereses jurídicos y del bien interés jurídico general, filtra una información y actúa como un mamporrero, haciendo desaparecer toda prueba o indicio de lo que han sido sus comunicaciones a través de un móvil, eso es realmente grave. Ahí sí que puede existir, si se demuestra de una manera palmaria, un acto absolutamente reprobable desde el punto de vista criminal. Por lo tanto, no solamente es la cronología, sino también el sujeto que lleva a cabo el posible tipo delictivo, no tiene nada que ver uno con otro, estamos hablando del fiscal general del Estado o, en este caso, de un jefe de gabinete, de una presidenta de una comunidad autónoma que tiene acceso a una documentación de manera directa y a través de un particular. No tiene que ver absolutamente nada, ¿no? Y, en tercer lugar, describir el comportamiento del fiscal general del Estado. Un fiscal general del Estado que cambia de móvil, un fiscal general del Estado que suprime mensajes. Quiero recordar que ayer viernes, si no recuerdo mal, creo que fue ayer viernes, ya se ha pedido por parte del órgano instructor que los operadores telefónicos den información sobre el rastreo, la trazabilidad de las llamadas y los mensajes, precisamente ese periodo que está comprendido en el lapsus temporal de la amnesia del fiscal general del Estado, que comprende evidentemente la desaparición de todo ejercicio de mensajería. No va a ser un tema fácil, ¿eh? No va a ser un tema fácil, porque desde el punto de vista de los operadores ellos pueden trazar cuáles han sido las llamadas, cuáles han sido la transmisión de datos que ha podido haber, pero los mensajes en concreto, es verdad que hay determinadas aplicaciones a las que habrá que pedir evidentemente que actúen para poder intentar rescatar el contenido de esos mensajes, pero desde el punto de vista de la trazabilidad no va a ser fácil. Que un fiscal general del Estado en un país desarrollado, o aparentemente desarrollado hasta que llegó Pedro Sánchez, suprima información relevante y actúe como lo que actúa, como un niño, que es incapaz de reconocer que ha actuado o que ha podido actuar al servicio de los intereses políticos del presidente del Gobierno, me parece de una gravedad extrema. Raúl. Pues yo voy a coger, me ha hecho gracia, me ha gustado, José María, no sé cómo se llama, certeza moral, que es lo que le ha dicho, ¿no? No tiene ni la física ni la metafísica, ¿no? Pues vamos hablando de el tráfico de influencias, de la contratación o el regalo del hermano de Sánchez. Estamos en el mismo caso. O sea, plantearnos, yo creo que con los datos que hay en la mesa, que el fiscal general del Estado no ha cometido ni siquiera voy a calificarlo como delito, ¿no? Una mala praxis hasta que se califique, no se lo cuestiona en España ya nadie. O sea, yo tengo la certeza también moral, o la convicción moral, o duermo pensando de que está totalmente untado hasta arriba. Pero ya no solo y avergonzado, porque que como primera institución del Estado, en ser un garante de impulsar la justicia, sea él la que la corrompe y sea él la que la imposibilita, porque ha hecho las dos cosas. Ha bloqueado la labor de la instrucción de la justicia porque está falseando, vamos a llamar ocultando pruebas, o no siendo suficientemente claro, y al mismo tiempo es el autor
o cooperador necesario, busca como quieras, la comisión de un hipotético delito. O sea, eso básicamente es asqueroso, ¿no? Sobre todo la figura que tiene. Pero yo voy más allá, por no despistarnos del tiro. A mí me ha parecido, antes hablaba contigo, o charlamos, los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Pues es evidente cuando se tiene un jefe de gabinete que tiene las cosas claras, que sabe lo que tiene que hacer y que sabe a quién tiene que defender. ¿Y por qué digo esto? Yo he oído a algunos malinterpretados que después de... Porque para mí no es que demuestra nada, es que acreditó. La diferencia entre declarar y acreditar es que cuando no hay duda, porque compruebas, demuestras y desmontas. Él acreditó perfectamente todo. Yo lo hice después, ya estaba publicado, aquí tienes, aquí tiene usted las pruebas, compruébelo. Incluso los retorcidos pidieron que se interviniera el móvil y tú me dijo que no hacía falta, si lo ha dejado clarísimo, verde y con asa, así que nos lo ha dado, no hace falta intervenir nada porque ha acreditado lo que le está diciendo, por tanto, verde y con asas. Pero al mismo tiempo hay un segundo punto, que aquí hay algunos malinterpretados donde mezclan ya el derecho con la política, que es que últimamente ya no sabemos dónde dejaba uno y empieza otro, y la razón. Dicen, claro, es que fíjate las relaciones entre Ayuso, su jefe de gabinete de prensa, y el novio, o en aquellos momentos la pareja. Él ha dicho una frase que a mí me ha dejado realmente impactado por coherente. Dice, yo hablo con él desde el momento que yo soy el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, y cuando alguien atenta contra el honor de mi presidenta, yo como jefe de gabinete estoy obligado a interactuar. Él podía recibir eso y si nadie hubiera publicado nada, probablemente eso hubiera quedado ahí. No hubiera tenido mayor trascendencia. Desde el momento en que los medios, algún fiscal y algún del gobierno publican una cosa que es falaz, él se atenta frente al honor de la presidenta. Es su obligación, para eso está contratado. Con lo cual a mí me parece chapeau, me parece que lo ha abordado, lo ha clavado. Ojalá veamos a muchos con esa contundencia y, como bien decíamos, viejos rockeros nunca mueren. Muchos de estos chavalitos pegacarteles deberían aprender, con los defectos o con virtudes, que la experiencia es un grado y los estudios y la formación es otro. Por cierto, se olvida a menudo que el propio Álvaro García Ortiz, antes de que la cosa estuviera tan caliente, eso es cierto, dijo, no busquen más, si he sido yo. He sido yo el que ha filtrado ese documento. Nos vamos olvidando de las cosas porque duran demasiado y tienen demasiadas aristas, pero eso queda ahí. No sé qué uso hará el Tribunal Supremo de esa declaración del señor Fiscal General del Estado. Y luego hay otra cosa. Me sorprende la velocidad de don Álvaro García Ortiz en querer tener el listado que el Supremo le ha pedido de sus llamadas y de sus conversaciones a Telefónica y a Vodafone, querer tenerlo antes. Vean por qué. El caso de Álvaro García Ortiz da un nuevo giro. El fiscal general del Estado intenta adelantarse al Tribunal Supremo y, después de haber borrado su teléfono y haberse desprendido de él, maniobra para tener la lista de llamadas telefónicas que previamente habría borrado. Todo ello una vez que el magistrado ha dado órdenes a la UCO para rastrear este teléfono eliminado. García Ortiz habría contactado con altos directivos de Telefónica para hacerse con la lista de llamadas durante los días clave de su presunta filtración. Tanto el Ministerio Público como Telefónica niegan esta acusación. Sin embargo, otras fuentes aseguran que este contacto sí se produjo, aunque de forma extraoficial. El análisis inicial del teléfono de García Ortiz reveló que no contenía mensajes entre esas fechas clave, algo que levantó todo tipo de sospechas. La UCO confirmó que los mensajes habían sido eliminados. Además, descubrieron que el fiscal cambió de terminal el 23 de octubre, justo unos días después de ser imputado por revelación de secretos. Esta semana, un interlocutor cercano al fiscal general habría intentado obtener los registros de llamadas antes de que fueran entregados al juez. Así lo ha desvelado en primicia el diario El Debate. Desde la propia Fiscalía se habría contactado con el consejero Javier de Paz, alguien muy cercano al Partido Socialista, para conseguir esta información. Él no solo es un histórico de Telefónica, sino también un íntimo amigo del expresidente Zapatero y guarda además muy buena relación con el propio Pedro Sánchez. El magistrado ha solicitado también a la UCO que intente recuperar los mensajes eliminados y está a la espera de los datos oficiales de las operadoras telefónicas. En los próximos días, Hurtado interrogará al propio García Ortiz, quien es el principal investigado en este caso. La controversia está lejos de resolverse y las decisiones que tome el Tribunal Supremo serán claves para determinar si hubo manipulación o destrucción de pruebas. Julián Salcedo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso,
han sido clarísimas y, como muy bien ha dicho Raúl Ramírez, ha acreditado fehacientemente fechas, horas y el origen de la información que recibió, que precisamente fue de la pareja de Ayuso, ¿no? Claro, el papel de uno y de otro son completamente diferentes, porque en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, si realmente el afectado, que es el novio de Ayuso, considerara que ha habido una revelación de secretos, porque se los podía haber dado con el ánimo de que defendiera a Ayuso, pero no que los pusiera de manifiesto a terceras personas o en los medios de comunicación, ya sabe cuál es el camino, querellarse. Incluso en la querella que hay contra el fiscal general podría haber introducido el papel de Miguel Ángel Rodríguez y haberle dicho, no, él también ha podido incurrir en una revelación de secretos, ¿verdad? No lo ha hecho. Luego el origen que él recibe, que es a través del novio de Ayuso, pues ya está, punto. Si no lo considera el afectado que ha lesionado sus derechos, aquí se acabó todo, ¿no? No es el caso del fiscal general del Estado, que, como decía antes José María Sánchez, esta convicción moral nos lleva a todos, a mí al menos también, a pensar, hombre, alguien que no tiene ningún mensaje, ya no son esos mensajes referidos a la situación en concreto de la información fiscal del novio, sino ningún otro, que los ha borrado, que hay otro fiscal que dice que le vio borrando el día que estaba la UCO allí haciendo obteniendo la información. Todo esto que estamos viendo nos lleva a la convicción de que no es casual, lo ha hecho por algo. Y no sé si es manipulación o destrucción de pruebas, como ha dicho la información, pero en cualquier caso se parece muchísimo, ¿no? Y yo lo que creo es que esto terminará en una condena ante el fiscal general del Estado, y creo que también, que como dice Miguel Ángel Rodríguez, debe ser ejemplar. ¿Por qué? Porque no es un cualquiera el fiscal general del Estado. No somos ninguno de nosotros que tendremos el papel que tengamos en la sociedad. Es que él es el garante, precisamente, del cumplimiento de la legalidad y persecución de los delitos, ¿no? Y precisamente lo que está haciendo es no perseguirla, no cumplir la legalidad y, además, lejos de perseguirlos, posible destrucción de pruebas. Yo creo que el magistrado que está instruyendo la causa en el Tribunal Supremo, ante la posible ausencia de pruebas, si no consiguieran, como dice Mario Garcés, acreditar no ya que hubo los mensajes, sino el contenido de esos mensajes, tendrá que basarse no en las pruebas directas, sino en las indirectas, que son aquellos mensajes que tienen en sus dispositivos móviles los que recibieron o se cruzaron mensajes con él. Lo que no podemos pensar ni admitir ninguno, me refiero en derecho, es que no haya ninguna posibilidad de que tenga una sentencia condenatoria solamente por el hecho de que ha destruido pruebas o ha ocultado o ha manipulado, ¿no? Por cierto, que ayer Alberto González Amador, que es como se llama el pareja de Isabel Díaz Ayuso, introdujo en los tribunales una duda razonable a propósito de qué hacía en la agenda de una elevadísima fiscal al servicio de Álvaro García Ortiz el nombre de Begoña Gómez, como una cita pendiente de uno de los días, no sé exactamente de qué día era, pero no deja de ser curioso, ¿verdad? Don José María Sánchez. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto y con la gravedad de este enjuiciamiento del Tribunal Supremo, del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo, pero voy a prescindir un poco del detalle de esto de la información que se filtró, no se filtró, el orden en el tiempo. Voy a prescindir de esas porque no lo sé muy bien, me pierdo un poco. Y también voy a prescindir un poco de Miguel Ángel Rodríguez, a quien, por cierto, lo comentaba con Mario, lo he encontrado muy mayor, hacía muchísimos años que no lo veía, lo he encontrado muy avejentado, no lo sé. Bueno, en fin, el tiempo pasa para todos. Yo prescindo de ese detalle, porque me parece que lo principal, y no tengo ninguna duda de esto que voy a decir, es que no es sostenible en cualquier Estado, pero no en un Estado democrático, uno que no lo sea. O sea, no es sostenible que el fiscal general del Estado de una nación esté imputado y no abandone el cargo. Esto es insostenible. Algo que indica cuán insostenible sea esta situación es que no hay ningún precedente. Yo no lo conozco. No conozco esta situación, nunca se ha dado. O sea, que un fiscal general del Estado esté imputado y no dimita, o, como ha hecho este señor,
o no sea destituido por el gobierno que puede hacerlo, pues me parece una situación insostenible. Desde el punto de vista, creo que lo he dicho alguna vez aquí, desde el punto de vista de esto que se llama así, con fin, una cierta solemnidad, deterioro institucional, degradación, etcétera, que es una forma un poco tonta de hablar, porque es deterioro en general, ¿no?, de la nación. Bueno, las instituciones pues también. Yo creo que es lo más grave que sucede. Me atrevería a decir que más grave aún que la amnistía, porque al fin y al cabo lo de la amnistía, que nos repugna a todos, porque fue un uso inmoral de una institución para favorecer a un señor que era el que aspiraba a continuar siendo presidente del gobierno. Bueno, desde el punto de vista legal, pues admite interpretaciones y las ha habido, pero esto ¿quién puede defenderlo? O sea, esto no tiene defensa posible y, como digo, algo que indica lo extraordinario y, por lo tanto, en proporción, lo grave, es que nunca ha sucedido. Que nunca ha sucedido. Yo he tenido oportunidad de decirlo en las Cortes. Este señor debe desconocer que el presidente Nixon fue imputado penalmente por el Congreso y cuando se iba a abrir el juicio oral dimitió. Bueno, pues él se debe considerar que él no... En fin, que un presidente de los Estados Unidos ante él es poca cosa y que su magistratura de fiscal general del Estado de España pues vale más y que él también, ¿no? En fin, es insostenible. Pero aparte que sea insostenible esta intención persistente, que dura en el tiempo de no dimitir, y la del gobierno de no destituirlo, aquí hay que entender otra cosa, que no es en demérito del principio de presunción de inocencia, que es lo que el memo de Bolaños ha dicho en algún momento cuando se ha hablado de esto. Es la instrucción por el Tribunal Supremo. Yo no quiero en este comentario dar a entender que valoro menos la instrucción de cualquier juez de instrucción de España. Valoro igual el ejercicio de su potestad judicial de instructor del juez de instrucción del partido judicial, pues no sé, de menos habitantes de España, me da igual. Pero, sabido esto, creo que todos podemos entender que si el Tribunal Supremo no ha inadmitido a trámite la querella o las querellas, pues todo nos indica que el Tribunal Supremo, si está investigando estos hechos, es porque prima facie, de inicio, tiene una apariencia de relevancia penal, es decir, de criminalidad. Porque si no, no se entendería la actuación del Tribunal Supremo. Si no, caeríamos en lo que dicen todos estos socialistas, todos estos comunistas y todos estos separatistas, que hay una connivencia turbia del Poder Judicial con la derecha y la ultraderecha y que los jueces están actuando con arreglo a criterios políticos. Como esto no tiene ningún fundamento y no se sustenta más que en quienes lo afirman porque lo quieren afirmar por interés político, pero ellos no pueden demostrar tal cosa, sencillamente porque no existe y por lo tanto es indemostrable, pues yo tengo que otorgar una confianza a la actuación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Insisto, si todo careciera de fundamento, sea cual sea el detalle de esos hechos, cómo se han producido, quién filtró, quién no filtró, en qué tiempos, etc., pues el Tribunal Supremo, como ha hecho en otras ocasiones, y en ocasiones en las que los querellados eran dignatarios políticos, hubiera dictado un auto de inadmisión a trámite y archivo de la querella. En esta ocasión no lo ha hecho. Luego el Tribunal Supremo, como el caso de Ábalos, ha apreciado prima facie que esos hechos denunciados o que han sido objeto incluso de querella, es decir, del ejercicio de acciones penales, pues tienen relevancia criminal. Y está investigando. Entonces, esta situación resultante de una actuación de el principal, el más alto órgano de enjuiciamiento penal de la nación, es suficiente para que se
explique esa calificación que he dicho de insostenible de la situación. Es decir, este señor en esa situación no puede continuar desarrollando su función. Por lo que ha dicho Julián Salcedo, porque es quien defiende la legalidad. Bueno, pero ¿cómo la va a defender quien está incurso en una causa de enjuiciamiento criminal? Pero es que además, porque hay una imposibilidad, yo diría sistemática, es decir, no puede coexistir esa condición de imputado si tenemos que atender a lo que resulta de la actuación del Tribunal Supremo, que no ha excluido de plano que este señor haya cometido delito. Entonces, esto es verdaderamente insostenible. Y luego, añado, vamos a ver, no nos engañemos. Este señor no dimite porque el gobierno le ha dicho que no dimita. No puede dimitir. Y la prueba de que es el gobierno quien le ha dado la orden al fiscal general del Estado. Es que esto ya nos adentramos de nuevo en algo que abigarra lo insostenible de la situación. Que le dé la orden de no dimitir el gobierno es una... Y entonces me diréis, ¿y dónde has podido tú constatar que le han dado una orden para que no dimita? Pues de nuevo tengo la certeza moral porque hay otro hecho que indica que ha sido así, y es que el gobierno, pudiendo destituirlo, no lo ha destituido. Luego me da igual. Es lo mismo. Y tienes otra su certeza, no dimisión José María. y su no destitución son hechos que se confunden en uno solo. Y en ese hecho solo, la voluntad que vale es la del gobierno, presidido por Sánchez. Bueno, pues es la sumisión de la institución del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo. Brevemente. Brevemente, y sin ánimo de, por completar. Claro que tienes, además, una prueba fehaciente. Esta frase, el fiscal general de Estado, ¿de quién creéis depende? Sí. Depende de mí. Esa es una frase pública del presidente del Gobierno. Ahí tienes, sin mayor discusión, sin mayor debate y sin mayor andamiento, de quién depende y por qué es una orden. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Bueno, estábamos hablando del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, sepan que ha pedido multas para las acusaciones particulares porque dice que ha habido filtraciones que le afectan. Y eso, claro, encaja en una estrategia, la del PSOE, que ha preparado ya una proposición de ley para frustrar que los partidos políticos, por ejemplo, sean acusaciones particulares, que las acusaciones particulares sean apartadas de los casos, digamos que políticos, y eso pues queda en manos de los ilustres diputados en la Cámara, ya veremos para cuándo. Me interesa más que centremos el tiro en Ábalos porque hay dos novedades importantes de los últimos días. En primer lugar, la traición por la espalda de Óscar Puente, ministro de Transportes, que, bueno, pues en los datos del Ministerio dice que hay una adjudicación de unas obras que se dieron 70 millones, una cosa así, ¿verdad?, que son muy llamativas porque se hicieron por criterios muy subjetivos, tan subjetivos como inexplicables. Y ahí queda eso. Ya veremos cómo se defiende Ábalos, que debe tener una sensación de estarse quedando muy solo. Y en segundo lugar, bueno, hay otra cosa magnífica, y es que se acordarán del jefe de gabinete de Marisú Montero, ahora está ya en camino de Andalucía, la que ponía la mano en el fuego por este hombre que se apellida Moreno. Bueno, pues el tal Moreno parece que organizaba reuniones con la número 3 de Hacienda para hablar de los embargos que Hacienda había producido sobre algunas sociedades de la trama, algunas sociedades de Aldama, y que de ahí parece ser que proviene ese sobre con 25.000 euros que alguien puso en el bolsillo de este Moreno y que él ha negado siempre. Véanlo. María Jesús Montero ha puesto en innumerables ocasiones la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno. Pues bien, ha salido a la luz que el propio Moreno organizó una reunión entre el comisionista de la trama Coldo, Víctor de Aldama, y la número 3 de la agencia tributaria en aquel momento, Consuelo Sánchez García. Una reunión que tenía como objetivo aplazar una deuda de casi 2 millones de euros que Pilot Real Estate, sociedad de Víctor de Aldama, tenía con Hacienda. Tras más de un año de negociaciones se logró el aplazamiento, por lo que Coldo García instó a Aldama a que tuviera un detalle con Carlos Moreno. El jefe de gabinete de María Jesús Montero recibió un detalle de 25.000 euros en una cafetería cercana al Ministerio de Hacienda. Así lo relata Víctor de Aldama.
Por otro lado, también seguimos conociendo novedades de la trama que amañaba adjudicaciones de obras públicas. Transportes considera sospechosa y llamativa la adjudicación de una obra en la autovía A12 del Camino de Santiago que costó 70 millones de euros. Obra por la que recibieron comisiones Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. El Ministerio de Óscar Puente considera llamativa lo mala que era la oferta económica de la empresa ganadora. Creen que no se hubiera llevado la obra si no hubiera sido por la puntuación de la valoración subjetiva del Ministerio de Transportes. Los datos lo dejan claro. José Ruz, constructor y dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, transfirió 50.000 euros al comisionista Víctor de Aldama cuando se presentó al concurso y 20.000 euros más al día siguiente de que la Dirección General de Carreteras le diera la máxima puntuación. Y esta no es la única comisión que Víctor de Aldama ha denunciado ante el Supremo. Todo es cutre, todo es sortera, sí, pero es corrupción, no podemos mirar para otro lado. Mario Garcés. Pues fíjate, porque me han tocado dos palos de mi carrera profesional y estoy especialmente sensible. Una a mi época, cuando fui subsecretario del Ministerio de Fomento. Óscar Puente, tú tienes un problema. Y es que si realmente consideras que se han inflado la puntuación y los criterios subjetivos, ¿a qué estás esperando? A resolver el contrato, a exigir responsabilidades a los funcionarios que emitieron el informe, porque lo único que haces es esparcir todo tipo de maldades ante la opinión pública. Lo que tienes que es responder, y si no respondes, responderás tú jurídicamente, porque ya eres el titular de ese ministerio. Por consiguiente, si realmente a alguien, a través del correspondiente coima o el correspondiente pago de comisión, infló la valoración subjetiva de un concurso y tienes pruebas o consideras que eso es así, resuelve el contrato, muchacho, resuelve el contrato, porque si no vas a ser tú responsable de la continuidad de la ejecución y del pago de todas las certificaciones de obra que están pagando mensualmente. Y en segundo lugar, como inspector de Hacienda, hombre, la verdad que el jefe de gabinete de la ministra acompañe a la delegada especial de Hacienda de la Agencia Tributaria en Madrid o a la sazón, la número 3, o a la sazón además la responsable del Departamento de Recaudación Tributaria, a un desayuno con un comisionista, me parece especialmente grave, en el que aparentemente aparece, también por casualidad, Aldama, cuando inicialmente estaba Koldo, pero qué casualidades, en esa acera que baja a la calle Alcalá Justo a la Puerta del Sol, de pronto aparece Aldama en la cafetería. 4 millones de españoles donde es casi imposible encontrar al novio de alguno, pero encuentras al Aldama en la cafetería. Lo digo ya porque es la concentración de todo el poder malífico debe estar ahí, ¿no? O sea, Montero en su despacho, el jefe de gabinete enfrente de una cafetería y por casualidad aparece Aldama, el conseguidor, en esa cafetería, ¿no? Pero son casualidades de la vida. A ver, antes hablabais de los jefes de gabinete. Yo siempre he desarrollado una tesis que se puede describir cuál es la identidad, la personalidad y el carácter de un responsable político en función de a qué jefe de gabinete nombran. Están los que hemos nombrado o han nombrado a personas muy técnicas, para que no haya ningún tipo de desliz político, para que no parezca que eso va a ser una especie de entrada en plomo de un montón de gente pidiendo favores, porque además el funcionario para inmediatamente. Cuando tienes un jefe de gabinete que es funcionario, te para. Pero luego están los ministros que designan como jefes de gabinete a conseguidores, a personas que lo que hacen es, de alguna manera, agilizar o allanar las posibles transacciones que se puedan producir. Hombre, que un jefe de gabinete de un ministro de Hacienda, junto a la persona responsable de la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos, se dé cita en una cafetería enfrente del Ministerio de Hacienda para tratar un tema donde aparentemente además ha recibido dinero el comisionista por un aplazamiento que finalmente se dio. Oiga, el Tinder de los aplazamientos. Vamos a ver a todos los contribuyentes que están pidiendo un aplazamiento, un fraccionamiento, que por favor operen en el Tinder y que pidan una reunión en la cafetería de enfrente con el jefe de gabinete, que va a ir ahí la responsable de recaudación, a ver cómo se puede aplazar. Me parece, de verdad, muy grave. Y lo decías una vez, Xavier, y tienes toda la razón. Yo le pediría a los sindicatos y a las organizaciones representativas de los funcionarios del Ministerio de Hacienda que actúen de una vez por todas. Esto es gravísimo. Lo que está ocurriendo es muy grave. Y hablando de deterioros institucionales, efectivamente, el deterioro es una gangrena general social, ¿no? Lo que se produce en la Fiscalía General se está produciendo en la Agencia Tributaria de confirmarse estos datos. Por favor, que respondan ya las asociaciones que están más preocupadas a veces en velar por sus propios intereses particulares que por la defensa de lo que es los propios cuerpos y el interés de la hacienda pública. Raúl Ramírez. A ver, cuando la gangrena se extiende por todo el cuerpo. Cuando la corrupción entra en una institución,
o la erradicas de minuto uno, o lo habitual es que vaya colonizando con lo que está haciendo. Nosotros no es que tengamos gangrena, es que ya estamos metastásicos en términos globales. O sea, todas las instituciones españolas, por desgracia, han conseguido que el virus de la corrupción del clan de los Sánchez esté en todas las áreas. Por tanto, a mí no me cabe hoy, siguiendo con nuestra frase de la noche, tengo la certeza moral de que, por desgracia, sigue habiendo funcionarios magníficos profesionales, pero el virus de la corrupción está en todas las instituciones. No sé hasta qué nivel ha permeabilizado en muchas de ellas, pero es evidente que en las cúpulas mayoritariamente. A mí lo que sí me llama especialmente la atención, hablando del señor Ábalos, ¿no? Que todavía demos credibilidad o que intentemos interpretar personajes, porque esto ya ha pasado las líneas de la política. O sea, yo antes he hecho una abstracción mientras hablabais, que es, me voy a poner en la mente del espectador y voy a entender la tele ahora. Yo no sé si estoy viendo un programa de tertulia política o una sátira política. Porque esto es, perdón la expresión, es la hora ya, eso es descojone. O sea, es que estamos hablando de la corrupción a unos niveles nunca vistos, con una frialdad que hasta en ciertos momentos, que es lo que me preocupa, ha calado en la sociedad. Empezamos a normalizar que el fiscal general sea un corrupto, que el Tribunal Constitucional no sea un tribunal y sea una asociación de amigos en favores de otro, que uno puede robar y puede hacer lo que da la gana con las arcas públicas y aquí todos damos palmitas, que Hacienda lo pacte con uno y a los otros les persigan por el mero hecho de seguir una institución política, que esa es otra. Podríamos ver cómo funcionan los tejemanejes institucionales de la Hacienda y otras veces cuál es la dirección política del Ministerio de Hacienda, que igual no es su función principal. Entonces, que esto lo frivolicemos teóricamente en un Estado constitucional de derecho como es el español, pues a mí me hiela la sangre cuando te ponen. Entonces, yo creo que hay que, sin dejar de reírnos, porque hay que reírse ante todo, pero hay que darle ese punto de seriedad a las cosas y volver a poner al telespectador y a la sociedad civil ante el demonio de la corrupción, porque el jugar con estas palabras hace fuerte a quien lo estamos haciendo. Sánchez lo único que ha hecho desde que ha llegado y cuando ha llegado, porque al final Sánchez, no, con todo respeto, es la marioneta política del señor Zapatero. Si es un clon suyo, si es que aquí estamos salvaguardando, estamos disparando contra Sánchez porque parece ser que por una santa vez está acorralado legalmente o jurídicamente, y en cambio Zapatero sigue por detrás moviendo los hilos. Esto viene de una estructura mafiosa que se ha apoderado de la institución del gobierno y a través del gobierno ha canibalizado las instituciones. Podemos hablar de la corrupción en Hacienda, podemos hablar de la corrupción en el Ministerio de Transportes, en la industria, en el que os dé la gana, pero sí que tiene a medios ministerios o encausados o a punto de ser encausados. Que no estamos hablando de una frivolidad como queremos llevarla. Mira, yo el otro día, y en tono ya más tranquilo, al final los Sánchez, el clan de los Sánchez, el grupo mafioso que nos gobierna en este país, solamente se puede encomendar ya a dos santos, a dos, a San Petersburgo y a Santo Domingo. Y estamos hablando de esto. Y de aquí, lo único más allá de la broma, lo que tenemos que tener en cuenta es no entrar a discutir entre nosotros si hay certezas o no morales. Yo creo que a ningún español, incluidos los votantes de izquierdas que tienen memoria muy larga para lo que ellos llaman la ultraderecha, que yo llamo centro-derecha, ultraderecha, como dé la gana, yo no tengo complejos, pero para sus propios pecados tienen la mentalidad tremendamente cortita, apenas de días. Cuando esa persona se dé cuenta del país en el que vive, la no libertad de expresión, cómo se han concedido sus derechos personales, individuales y fundamentales, y encima cuál es la expectativa que le da de vida que tiene, pues hombre, uno podrá ser muy fiel a los principios del movimiento, lo que no se puede ser es idiota. José María Sánchez. Sí, gracias. Bien, Raúl, pero yo quiero decir algo. Has hablado de corrupción en la función pública. Yo creo que esta afirmación así no se puede hacer. Es decir, la función pública española yo creo que tiene acreditada y sigue demostrando su probidad, su honradez. Los casos que hay de corrupción de funcionarios públicos son siempre casos cuyo origen está en la vida política de los partidos. Pero se desarrollan en el entorno. En general. Habrá alguna excepción a lo que digo, pero yo me siento obligado a defender. No, yo no he dicho que la función pública sea corrupta. No, lo entiendo, pero yo sí entiendo que estés de acuerdo con mi precisión, pero que creo que conviene hacerla. Siempre vemos
detrás a gente de partidos políticos, estén en cargos de gobierno o no lo estén, Porque este Ábalos, cuando ya no era secretario general, pues según parece, toda esta cosa de la trama Koldo, Aldama, etcétera, continuó actuando, según parece, ¿no? Según parece. Eso es lo primero que quería decir, una precisión. Me parece que debía ser hecha. Lo segundo es esto que cuentas tú de la cafetería enfrente del Ministerio de Hacienda. Bueno, el Ministerio de Hacienda está en uno de los edificios civiles más bonitos de Madrid, a mi juicio, que es de la Casa de Dona, que es de Sabatini, que está reformado. Después, yo no sabía que había ahí como un despacho enfrente para contratar servicios de... Es el ambigú. El ambigú. El reservado. Bueno, pues lo lamento, es una cosa vergonzosa, pero claro, si es así, verdaderamente, sí, estamos en una cosa un poco... No sé, un poco galdosiana, ¿eh? Un poco galdosiana. A ver dónde hacemos el negociete ahí detrás de la cortina de la casa de Doña Paca o no sé qué cosas. Bueno, y luego lo tercero que quería decir, y me permite, Xavier, de las cantidades que resultan de esto que ha explicado Puente, de una obra por importe de 70 millones, las comisiones a las que se ha referido Aldama importaban 50 y 20. Bueno, las que recibió él. Un momento, 50 y 20 son 70. 70 en proporción a 70 millones es un 0,1%. Esto es muy poco. Yo no me lo creo. Esto es muy poco. No, es que esto es muy poco, pero no lo digo en broma. Lo digo en broma porque me parece muy poco, pero también lo digo en serio. Yo en esta trama, creo que lo he dicho también aquí, perdón por ser insistente sobre esta autocita insufrible, yo creo que esta trama solo tiene un sentido. Y es, como todas estas tramas que hemos conocido en el pasado, que es una trama concebida desde un partido político, ejecutada o cuyos actos se ejecutan desde fuera del partido, pero concebida por un partido político, principalmente para llegar fondos al partido político. Y los que intervienen en la ejecución de las operaciones, pues al tiempo que las realizan, las ejecutan, se enriquecen también. No sé, pensemos, por ejemplo, no quiero meterme con el PP, pero pensemos en Bárcenas, ¿no? O sea, esto es lo que creo. O sea, no me creo yo que de 70 millones de esa empresa licitadora, de la que pone ahora en duda su capacidad facultativa o técnica el ministro, estos hayan cobrado 70.000 euros. Aldama sí, pero otros. ¿Y otros quiénes son otros? ¿Son otro Aldama o es el partido de algún modo? Decía Raúl Ramírez, la corta memoria para lo suyo que tiene la izquierda española. Les traigo una prueba de esta misma semana. María Jesús Montero nos cuenta lo que eran los seres. Bueno. Que todo esto fue un invento, un intento por parte del Partido Popular de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que en ese momento regían en Andalucía. Yo que me relacionen con Manolo Chávez, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañeros, para mí es un orgullo porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía, que partíamos de una situación de muy atrás respecto al resto de territorios de España, durante 35 años de gobierno socialista consiguiéramos revertir la situación de nuestra tierra. Estupendo. La poca memoria. Julián Salcedo. Sí, yo quería volver un minuto sobre el tema este de las adjudicaciones y en concreto de esta obra última que estábamos hablando, ¿verdad? No solo la cuestión es que se hayan llevado unas comisiones, que siendo grave es gravísimo y ya está siendo investigado por los tribunales. También lo que decía Mario, bueno, Óscar Puente, esto lo digo yo, no digo que lo ha dicho Mario, no está ni puede estar exento de responsabilidad en ningún momento. Es verdad que él no tenía ninguna responsabilidad cuando se adjudicaron las obras, no puede anular la contratación porque ya está ejecutada, que sepamos está ejecutada, y no solamente, que es lo que quería decir, está ejecutada, sino se ha ejecutado con una desviación de 10 millones de euros. Es decir, cuando dice José María, se adjudicó por 70 millones, ha calculado el porcentaje efectivo, que es el 0,1, etcétera. Todo está muy bien, pero es que la obra se ha desviado 10 millones de euros. El coste final ha sido 80. Luego las comisiones es la cuantía más insignificante, es el 0,1. Lo importante son los 10 millones. ¿Qué es lo que puede hacer ahora el ministro, el ministerio, además de ver si esa resolución se adoptó en su momento a la oferta, ya sabemos que fue
por la vía subjetiva, por la valoración subjetiva, pero si fue adjudicada a una oferta que no cumplía con los requisitos o era eso que se llama una baja temeraria. Es que estamos hablando de una desviación de 10 millones sobre 70, que es prácticamente el 15% del valor en el que se adjudicó. ¿Tiene sentido que pida una auditoría a Óscar Puente? No, no lo creo. Pero lo que sí que debe pedir es una revisión, y tú entiendes de eso más que yo, Mario, una revisión técnica de la oferta y del proyecto. Porque evidentemente se sabe que en los pliegos se tiene que adjuntar no solamente la cifra 70 millones, sino tiene que haber un desglose de cada una de las partidas con unidades de ejecución de obra y precios unitarios. ¿Dónde se han desviado esos 10 millones? ¿Dónde está? Pues seguramente es que la baja inicial era temeraria y efectivamente ya sabían que eso iba a tener una revisión, no sé si de 10, de 5 o de 8 millones. Pero perdona un momento, una pregunta. En los 10 millones a los que te refieres de desviación, lo que llamas desviación, ¿qué ha sido? ¿Sobrecostes? Sobrecostes, sí, claro. Además de los 70, 10, claro, 80. La obra no ha costado 70, ha costado 80. Muy brevemente. No, pero yo creo que este es el caso inverso. Es decir, yo creo que en este caso la oferta económica fue muy alta. Por lo tanto, la puntuación era muy baja de partida y tuvieron que inflar la puntuación mediante la inclusión de la valoración subjetiva. Por lo tanto, esto es peor todavía. Sí. Ay, la corrupción. Bueno, último asunto de corrupción del que les quiero hablar esta noche, los hidrocarburos. Primera cuestión, esto está en la Audiencia Nacional en manos del juez Santiago Pedraz. Número del expediente, 100 de 2001. 100 de 2001. Y aún no sabemos nada de todo esto. La instrucción bajo secreto, sí supimos que detenían, mandaban a la cárcel a Aldama, su socio, sí supimos que hay una señora que se llama Carmen Pano, que llevó 90.000 en 2 entregas a la sede del PSOE, pero poco más. Sí, algo más, empezamos a ver alguna luz en esa materia. El famoso coche el que llevaba Pedro Sánchez por España cuando competía en primarias para ser secretario general del PSOE, llevaba, lógicamente, a Pedro Sánchez, a Ábalos, que era su director de campaña, llevaba a Koldo, que era el mamporrero para todo, y llevaba a un chofer, Cristian Corbillo, que es la última de las prendas que hemos podido vincular al caso de los hidrocarburos. El juez Pedraz en esta cuestión es cómplice por omisión, porque abrió las diligencias de investigaciones penales 100/2021, ha tenido esto parado prácticamente 3 años, y durante el tiempo que ha estado en su juzgado este asunto judicializado, al menos que yo sepa, la estructura de Gaslow ha defraudado a Hacienda 70 millones de euros. O sea, ya ni siquiera judicializando las cosas, estas cuestiones en la Audiencia Nacional es garantía de que el delito pare. No, el delito sigue. Pero en ese caso ya el gestor judicial es el juez Pedraz. Y eso hay que decirlo porque es verdaderamente vergonzoso. La lista de implicados en el caso Koldo crece, pero también la de los salpicados por la trama Villafuel o de los hidrocarburos. Una de las personas donde tendría ahora el foco la Guardia Civil es en quien ejerciera como chofer de Sánchez para las primarias del PSOE, Cristian Corbillo. Militante del Partido Socialista en Córdoba, ha sido uno de los primeros sanchistas de la agrupación de Ciudad Jardín en el distrito del madrileño barrio de Salamanca. Según un informe de la UCO, sería junto a su hermano Rubén Corbillo socio de Víctor de Aldama. Y habría incluso dado el visto bueno a la compra del chalet del exministro Ábalos en la Alcaidesa, en Cádiz. De hecho, sobre la mesa del juzgado han estado sus reuniones con Koldo García durante las visitas de Ábalos a Andalucía. Su hermano, concejal en un pueblo de Zamora y quien también habría participado en los encuentros, tiene a su nombre el chalet de la Moraleja de Aldama, así como el control de varias sedes en Portugal. Ambos hermanos, además, tienen en su haber una sociedad denominada Corbillo Energy, que habría cobrado comisiones de la trama de los hidrocarburos, por la que también se investiga a Víctor de Aldama. Otra de las empresas implicadas, Oba Oil, entidad declarada en suspensión de pagos y domiciliada en Córdoba, precisamente de donde son los Corbillo, tendría una deuda de casi 60 millones de euros con Hacienda. Se desconoce por el momento si guarda relación con los hermanos del Partido Socialista, pero sin embargo, habría contado con la colaboración de María Jesús Montero y la exministra Teresa Rivera. Bueno, de esto hablaremos cuando levanten el secreto de las actuaciones y podamos entender cómo lleva tanta demora un caso que se supone ha defraudado 182 millones de euros. Hay quien habla de 3.000. Hay quien habla de 3.000. ¿Alguien quiere demorar esto para que no le cause más problemas a Sánchez? Puede que sí. A lo mejor esto pasa en el mismo partido en el que ha llegado enero,
ha cogido Sánchez la motosierra y ha eliminado a unos cuantos, le quedan otros cuantos, de las direcciones autonómicas del Partido Socialista. Juan Espadas lo ha mandado a Marisú o como sea, a la Montero, a Andalucía, luego le ha cortado el cuello a Luis Tudanca en Castilla y León, han puesto a un alcalde de Soria que es, por cierto, el de la majaretada aquella del papamóvil. Algún mérito tenía que tener, bueno, anticlericalismo a garrafón. Bueno, todo esto contrasta con las explicaciones que dan unos y otros. Esto no es una operación de la Moncloa, que va, qué ensoñación, ¿en qué estaríamos pensando los que hemos dicho eso? Y el PSOE, como dice Bolaños, es un partido democrático en el que los militantes deciden a los que son sus líderes, el liderazgo, y se queda tan ancho. Vean. Igual que Maduro. El Partido Socialista es un partido profundamente democrático, donde los liderazgos los deciden los militantes. Hoy se inicia el plazo en la Federación Andaluza del Partido Socialista para que los compañeros y las compañeras que decidan presentar su candidatura al liderazgo lo puedan hacer. Habrá varios días para que se puedan presentar y, por tanto, pues depende de esas personas y de esos compañeros y compañeras quién quiere dar un paso al frente y de los militantes al final del proceso quién va a ser el nuevo líder o la nueva líder del Partido Socialista de Andalucía. Esto significa que los militantes andaluces del PSOE podrán elegir entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, la ministra de Hacienda o María Jesús Montero, ¿no, Julián? Sí. Hombre, yo lo que sí que creo es que hay una interpretación que circula por los medios de comunicación, que yo me apunto a ella, y es que Sánchez es consciente de que el tiempo se está acabando, es decir, que no sabemos cuándo habrá elecciones o cuándo será procesado o lo que proceda, y es consciente de todo ello y está intentando colocar en los órganos del partido a sus leales, a sus afines, para pasar esa transición, esa fase hasta que vuelva a haber nuevas elecciones, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Y luego, por otro lado, como españoles, digamos, como ciudadanos, que tenemos derecho a pedirle al gobierno que sea eficaz, etcétera, es que yo creo que no será lo más adecuado, porque los ministros no van a poder repartir. El tiempo es limitado, es el único factor que es limitado. Bueno, pero lo que hacían algunos, chicos, tampoco es... Bueno, pues puede que no hagan nada, pero es que van a hacer todavía mucho menos, por lo menos me refiero en el ámbito de sus competencias, ¿no? Bueno, yo siento desmentir a Bolaños, el Partido Socialista es un partido profundamente memocrático, pero no de memoria, sino de... ¿Cuántos memos podía haber en el papamóvil de Pedro Sánchez? Es como el coche de Pedro Picapiedra. Imaginaos la concentración de inteligencia y de moralidad que había con Koldo, Aldama, Ábalos, Cerdán y Corbillo. Es decir, hemos dejado el clan de los Soprano y ahora aparece el plan de los Corbillo. Cada vez que veo a Corbillo Alimentación, Corbillo Energía, me voy a asustar ahora mismo. Evidentemente, Sánchez ahora mismo su única pretensión, como no puede ser de otra manera, es pervivir y para ello tiene que talar cualquier tipo de árbol que pueda molestar ese frondoso bosque que es su supervivencia. Hombre, es que ya cuando les obligan a mentir o cuando dicen las tonterías que dice Bolaños ya son... Vamos a intentar recuperar el poder territorial del partido en España. Pues evidentemente que no, como tú bien decías, y como decías ahora, lo que está haciendo Sánchez es evitar revueltas populares dentro del propio partido, está haciendo como buen comunista, haciendo pues la noche de los cuchillos largos, vamos a hacer la purga, vamos a mantener, hay que tener en cuenta que la Federación Andaluza es la más importante del país, voy a tener a una fiel servidor allí apaciguando las redes, oye, iremos a elecciones y a la vuelta Dios verá. Pero luego al final vendrá Aragón, luego vendrá Valencia. No, pero bueno, Aragón ya estaba caído, bueno, pues por desgracia la salud de él no le pertenecía, ya ha mantenido a Paje, porque a Paje, entre otras cosas, tiene una mayoría absoluta y no tiene narices de tocarlo. Salvo eso, es una purga del partido como cualquier dictador buen comunista. Vamos a las elecciones, como dices, y luego veremos. Hombre, de allá que me lo venga el señor Bolaños como un altamente democrático, como chiste, es muy bueno. Profundamente democrático. José María Sánchez. Bolaños es un hombre muy corto, es pequeño, por momentos ridículo, es un producto de Sánchez. Un producto de Sánchez siempre, por ser un producto de Sánchez, no es un producto, es siempre un subproducto, porque la producción de Sánchez es siempre de ínfima calidad. Y Sánchez, su jefe, la causa eficiente de ese subproducto, lo que trata de hacer, como puede, porque los resortes no son infinitos y él no es mago, aunque a veces parece que maneja una cierta magia para el engaño,
pues trata de recuperar lo que pueda del crédito perdido ante su propio electorado de cara a unas elecciones, cuando sean, o en 2027, que es al término del mandato, o si se adelantan, cuando sean, nada más. Bueno, último anuncio por mi parte. No se olviden del Club de Amigos, que es la mejor manera de apoyar a este medio para que sus ideas progresen a mayor velocidad y con mayor eficacia sobre la sociedad española. Ayúdennos, que es la mejor manera de ayudaros. Bueno, lo dejamos ahí por esta noche. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra atención y nos veremos el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Muchas gracias.